Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Esta es un capítulo que han estado esperando muchísimo, es la segunda parte de Historias de Seguidores. Y traje a una persona, es un amigo que nos va a ayudar a que este capítulo sea súper especial. Porque voy a dejar que él se presente, nada, les voy a decir una cosa. Entre las muchas cosas que hace, Jorge Manzanilla es actor. Entonces va a ser algo increíble. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Fepo, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Todavía no lo sé decir bien, imagínate. Y gracias a tu audiencia por escucharnos y por recibirnos. Van a estar bien contentos. Qué buena voz tienes, ¿eh? Gracias. Eso, Jorge, ¿nos puedes contar rápidamente para la gente que no te conoce quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales? Muchas gracias. Sí, mira, yo me llamo Jorge Manzanilla, pues desde hace más de 10 años que me dedico a la producción cinematográfica en Yucatán. Formo parte de un gremio no oficial, ¿no? De la gente que está ociosamente presionando para que haya más apoyos para el cine local. Y pues ahí sí te puedo decir que he hecho de todo, ¿no? Desde producir hasta actuar, ¿no? Sí, escribir, actuar, dirigir, sí, claro. Producir. De hecho, o sea, a mí me has hecho producción 2 veces. Sí, cierto. O más, creo, ¿no? Pues sí, una vez ya hicimos de videoclip, ya hicimos 2. 2. Y de otro, aquellas cuando hicimos una de fotografía de un catálogo, también te eché una mano. Ah, sí, y también la campaña política que hicimos, todo te la aventaste. Y cuando nos aventamos la de la universidad, también nos fuimos. Así es. Entonces, de hecho, de ahí adquirimos bastantes historias paranormales, ¿te acuerdas? Sí. Contamos muchísimo. Entonces, bueno, eso es a lo que yo me dedico. Y pues como tú bien mencionas, también soy actor. Y pues entre las referencias que tengo de mi actuación, la más relevante es que yo soy el Capitán Factory, que ha sido una serie que hasta hoy siguen transmitiendo en 13 Visión o en el canal 13. No sé, es la serie para niños más exitosa del sureste. Que se dio porque somos gente muy ociosa y nos juntamos cuando estábamos trabajando ahí y nos pusimos a hacerlo por el público y pegó. Y tu personaje icónico, de repente gente me decía, ¿tú conoces al Capitán Factory? Yo le decía, sí, conozco a Jorge Manzanilla. Sí. Yo siempre lo digo de cotorreo, pero es que soy el único yucateco con superpoderes que conozco. Sí, así es. Oye, me da mucho gusto, de verdad, y a la gente le va a gustar muchísimo. Antes de que empecemos, ¿no nos dijiste las redes sociales? Ah, sí, cierto. Miren, bueno, yo estoy en Facebook como Jorge Manzanilla, pueden buscarme y pues seguirme o agregarme. Abajo de mi nombre dice Capitán Factory para identificar, porque resultó que hay como 50 Jorges Manzanillas en el mundo. Es algo muy como curioso. Yo hay muchísimos Felipe Arellano. Sí, pasa. Pero bueno. Pero solo hay un Fepo. Solo hay un Fepo, exactamente. Entonces, y en Instagram estoy como Jorferman, que son las iniciales de mi nombre. Y en YouTube tengo un canalito que se llama Vox Balam. Ah, ¿es tuyo? Sí. Ah, muy bien. Digo, ahí lo que subo por lo general son los cortitos en los que hemos estado haciendo, o los trabajos universitarios que vamos ayudando a la gente y así. Y pues ahí está eso. Muy bien. De todos modos vamos a poner las redes sociales de Jorge para que lo sigan. Y ya saben, le dejan un comentario y le dicen, llegué aquí porque escuché tu participación en el podcast paranormal. Fíjate que ahorita que estábamos platicando, antes de comenzar la grabación, te decía que han llegado muchísimas historias, ¿no? Y cómo también a través de historias que hemos estado contando han surgido como que muchas cosas en la vida, ¿no? Tú me contaste una historia. Mira, una de las historias que quiero compartir con la audiencia y contigo es que específicamente que tiene que ver con mi trabajo. Yo hice un guión de una publicación que tú tuviste hace 3 años. En Instagram tú publicaste a la gente, le pediste, publiquen sus historias y yo las voy a compartir. Entonces yo viendo una de esas historias, me gustó una que tenía que ver, yo le digo a esta historia, porque así estaba titulada, El fantasma del tianguis. Okay. Yo esa historia, como la contó esta persona, realmente ahorita en este momento no la tengo muy presente, pero yo hice un guión de eso y hemos estado tratando de producir esa película, ¿no? O sea, tú de una historia real. De una historia real. Te basaste para escribir como un guión cerradito, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta historia, bueno, al título de este guión se llama Inopia. Y trata sobre justo eso, una niña que está saliendo de la escuela. La historia narraba así, ¿no? Que esta niña saliendo de la escuela
pasó por el Tianguis de la Esperanza, un día del Tianguis de la Colonia Esperanza, en el mero parque, y que su mamá le dijo, acompáñame al Tianguis, o sea, la vio así como en el camino, se interceptaron, y vamos, acompáñame al Tianguis, voy a ver unas cosas. Y entrando a ver las cosas, le llamó la atención un juguete que encontró, era como un reilete o algo así. Y esta niña se sentó en una de las bancas a seguir, se compró ese juguete y a curiosear el juguete. Y que de repente sintió que había una niña sentada junto de ella. Y que la volvió a ver y que se notaba que a esta niña le gustaba mucho el juguete que ella estaba jugando, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento como que le dijo, ¿a qué bonito está? O sea, que la palabra era, qué bonito está eso, qué bonito. Y ella volteó, ay, sí, lo compré en tal lugar, porque pues es como una reacción obvia y a un cumplido, ¿no? Y esta niña le dijo, sí, ¿y me lo prestas? Y entonces como que, sí, pero como que veía la intención de que no lo agarraba. No me lo va a devolver, ¿no? Exacto. No, o sea, se lo acercó y esta niña como que no hacía por agarrarlo. Ok. Y se quedó como le pareció como muy extraña esta sensación de que, ¿por qué no lo agarra? Porque sí, ya le dije que sí. Y luego ahí fue donde se empezó a percatar que esta niña era diferente a las niñas, que esta niña tenía como algo, o sea, se veía muy pálida, que se veía diferente, que la vio con un uniforme de una escuela, ajá, pero que sentía que ese uniforme estaba como antiguo. Entre las descripciones de la narración decía que este uniforme estaba como muy antiguo, como viejito. Ajá. Y de ahí, en un momento, su mamá la llamó, o sea, como que su mamá ya había avanzado del tianguis y se percató que no estaba cerca de ella y la llamó. Y cuando, sí, se paró, adiós, cuando volvió a hacer el adiós, ya no vio a nadie, pero no le pareció una cosa extraña, sino que, pues se paró y se fue. Y que luego se fue, eso, ahí quedó y se fue a su casa. Pero ella todos los días tenía que pasar nuevamente por el parque para ir a su casa. Y que en una segunda ocasión, ya sin el tianguis, de repente vio a la niña y sentada en la misma banca donde ella estaba, y hizo como por acercarse y como que iba ella sintiendo que algo raro estaba pasando conforme se acercaba. Uh-huh. Lo que más me interesó de esa historia es que ella lo que vio fue una sombra detrás de esa niña, que en el momento que abarcó completamente el aura de la niña, como que la jaló. No manches. Y se fue. Y ella se súper sorprendió. Pero justo en ese momento ella, como por la reacción, empezó a retroceder, como es una reacción de negación. Claro. Y que en el momento en el que un señor la detuvo, porque iba a pasar un auto para llevársela. O sea, estuvo a nada de que, ¡pum!, se la llevara el auto, ¿no? Y que justo cuando la detuvo el señor, volvió a aparecer la niña riéndose. Y volvió a ver la misma acción en otro espacio, de la sombra abarcándola y volviéndosela a llevar hacia el piso. No manches. Eso fue lo que contaba. Y eso me llamó muchísimo la atención y fue lo que adaptamos más o menos en el guión. ¡Wow! O sea, es que cuando dijiste lo del coche me ericé. A ver, esta sombra, por lo que describía, ¿era como otro ente o era como una sombra que ella tenía como un aura? Yo mira, no se describía muy bien. Uh-huh. Nosotros lo que adaptamos es que sí, convertimos esa sombra en un personaje y le dimos una visceralidad, ¿no? O sea, pensando que imagínate que un demonio está controlando almas reales, ¿no? Entonces tiene que tener el eje y que así se dice puede que ser, así es. Claro, por supuesto, claro. Y que hay zonas. Entonces, lo que me llama, bueno, yo ya para hacer el guión, ¿no? Me empecé a buscar si habían tenido alguien más como este tipo de encuentros, y se cuenta mucho del Parque de la Esperanza que de repente hay entidades, no solamente esta niña que mencionó, sino que de repente que viejitos, que señoras que caminan, que venteras que no están ahí, o que te acercas ves a alguien y volteas y ya no hay. Uh-huh. Que ha tenido este misticismo por años, ¿no? Sobre todo en las noches. Entonces me llamó la atención que esta era una historia de día, era una historia de una presencia de día, una situación con un tilde demoníaco que tenía esta situación de la sombra paradimensional, y entonces eso era lo que nos interesaba de esa historia. Y aparte quería que sufriera un accidente esta niña, ¿no? Claro, eso es justo lo que a mí me remitía, es eso, o sea, está cazando más almas esta entidad, ¿sí? Está buscando más
más prisioneros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No me acordaba. Sí. ¡Qué bárbaro! La disfruté muchísimo, gracias. Porque como no me acordaba, ¡qué bárbaro! De hecho, para que la gente más o menos entienda esto de cómo estos seres, demonios o como le quieran decir, utilizan almas. Claro. Generalmente de niños, ¿no? Qué feo. Como una carnada para atraer a nuevas almas. Fíjate que dentro de las creencias zoroastristas, los demonios en realidad no tienen un poder formal en la tierra. Necesitan a los entes que sí están en la tierra para poder hacer este tipo de conjuros o de manifestaciones. Entonces, tiene sentido. Entonces, de ahí, incluso gracias a mucha de la influencia de esta religión zoroastrista es la que en nuestra religión católica definió el bien y el mal, ¿no? Todo lo que sabemos de lo demoníaco viene de las referencias zoroastristas. Para el que no sepa, la religión zoroastrista tiene que ver con Zoroastro, que es básicamente es uno de los primeros dioses y religiones de la historia de la humanidad. Sí. O sea, de ahí muchas religiones tomaron como que las bases para... Casi todas las culturas iránicas, que es donde se supone que es la cuna de las civilizaciones humanas. Así es. En lo que hoy es Siria y Afganistán también, toda esta zona. De ahí surgen estas, pues, mitos sobre cómo está conformado el universo entre el bien y el mal, y así es. Ahí lo que entendemos como ángeles y demonios surge mucho de esta influencia zoroastrista. Así es. Estaba comentando acerca de esto que utilizan como carnadas imágenes o almas de niños y tal en el podcast pasado. Bueno, este va a ser el siguiente. En el podcast pasado justamente había una parte donde estábamos hablando de que el invitado que regresara para que habláramos del tema de la muñeca esta de Annabelle. Que Annabelle, o sea, lo primero que pensaron es, no, o sea, un ser, o sea, un humano, un fantasma, no puede poseer a una muñeca, o sea, no puede poseer a un objeto inanimado. Entonces, resulta que, bueno, spoiler, un demonio estaba utilizando a una supuesta niña que ni siquiera existía, o sea, se inventó un nombre y una fecha de fallecimiento y tal, para hacerle creer a las personas que la niña estaba en el muñeco, para que ellas dieran el permiso de que pasara esta realidad, que son como muchas cosas, ¿no? Y también en el Conjuro 2, en la película, claro, que está basado también en un hecho real, pero hay una partecita donde se explica muy bien, que de hecho es la base del argumento de la película, que ellos piensan que hay un fantasma de un viejito que vivía en esa casa, que se sentaba en el sillón, y después se dan cuenta por los audios que en realidad el viejito, que sí es un fantasma que está en esa casa, no quiere que se vayan, está pidiendo ayuda, porque hay un ser demoníaco que lo está atacando y que no lo deja estar bien, y lo está utilizando para, a través de este fantasma de esta persona, puede ingresar al mundo de los vivos. Y atraer más, como te digo yo, más esclavos, por decirlo de alguna manera. Que dicen que se alimentan de eso, ¿no? Sí. El ánima. Yo sí, o sea, genuinamente pienso que si hubiera un ser con esta necesidad, o sea, si hubiera una existencia con esta necesidad de comunicarse o de expresarse, pues tendría que usar, ¿no?, la energía de lo que ya está. Y eso es lo que creo que sucede, ¿no? Y en el caso particular de esta historia, pues va por ahí esta influencia. Vamos, yo no estoy seguro si pueda ser demoníaca, pero definitivamente es paranormal. Definitivamente es paranormal. Y no creo que sea buena. No. Te voy a contar algo que me pasó hace varios años. De hecho, hace 2 o 3 noches estaba hablando con un amigo con el que viví un tiempo en un departamento. Compartíamos un departamento en la Ciudad de México. Él era es de Cuernavaca, Morelos. Ahí lo conocí y tal, ¿no? Ahora es un chef. Teníamos es un chef, es muy bueno. De hecho, en ese entonces que estábamos pues chavillos, el trato que teníamos era que él hacía de comer y yo me encargaba de pagar el departamento. Estaba súper padre, ¿no? Él me contó una historia que me parece súper padre. Quedó de mandármela. Le pedí que me la mandara así narrada. Y Íñigo, tienes que mandarme la historia para que la comparta en audio. Van a ver, está buenísima. Pero un día, él me presentó a una chica de Morelos que en ese momento pues a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Y de repente viajaba a la Ciudad de México. Y entonces salíamos a Coyoacán y tal, ¿no? Un día estábamos caminando por Coyoacán y vimos, era como un café, pero de esos que tienen como la reja hacia afuera. Entonces está el espacio muy abierto de principio. Tenían las mesas y llegamos, había mucha gente.
Y nos dijeron, solamente me queda una mesa, que es la que está hasta el final, como estamos nosotros aquí, literal, contra la pared. Ya. Entonces estaba mi amigo, esta chica y yo de este lado. O sea, yo estaba viendo, para los que nos escuchan en Spotify, yo estaba viendo directamente hacia la pared y toda la gente me quedaba a mis espaldas. Ya. Estábamos platicando normal y de repente entró una persona sola y se sentó a tomar su café en una mesa, ¿no? Y esta chica, que tenía unos ojos así enormes, azules, se quedó viendo con una cara así terrible, ¿no? Yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, perdón por lo que voy a decir, pero voy a contar la historia como ocurrió. Y me dijo, es que se metió un loquito. Y le dije, ¿y qué tiene que se haya metido un loquito? Y me dijo, no, lo que pasa es que los loquitos siempre se me pegan. Algo ven en mí y me empiezan a molestar. Y le dije, bueno, pues si te les quedas viendo así con tus ojos azules en la Ciudad de México, pues obviamente les llamas la atención. Le dije, no lo voltees a ver, o sea, tú voltea, seguimos platicando normal, ¿no? Seguíamos platicando y ella de repente volteaba, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha curiosidad. Y como vi que estaba nerviosa, dije, ¿saben qué? Mejor vámonos, ¿no? Y pensé, voy a pedir la cuenta. Entonces volteo hacia atrás. Y cuando volteo, estaba el muchacho ahí. Era un muchacho que estaba sentado. Y había una persona parada al lado de él, que estaba muy alta y estaba inclinada, como escuchándolo o hablando con él. Y él tenía así como tics. Y como que así como que se estaba peleando, ¿no? Y yo pensé que era el mesero que estaba encorvando hablando con él. Como estaba yo en una posición incómoda, me di la vuelta hacia el otro lado, pero fue que un segundo. O sea, en lo que estás viendo hacia acá y giras hacia el otro lado y no había nadie. El cuate estaba solo, hablando, y me espanté muchísimo. Y entonces les dije, ¿saben qué? Vámonos ya. Y me dijeron, ¿qué pasa? Y dije, no pasa nada, ¿no? O sea, tampoco quería asustarlos. Claro. Ya vi que estaba saliendo el mesero, le pedí la cuenta y le dije, ¿cuánto es? Me dijo, no. Le dije, apúrate, por favor. Pagamos, nos fuimos, yo me acerqué a ella, la abracé y le dije, no vayas a voltear a ver. Y nos seguimos. Me dijo, ¿por qué? Le dije, no voltees a ver. Y nos pasamos de largo. Cuando pasamos, teníamos que pasar al lado de esta persona, ¿no? Y él estaba hablando. O sea, estaba hablando con alguien que yo había visto. Y nos salimos. Y me pareció, más que algo de miedo, me pareció muy triste el hecho de que nosotros como sociedad pensamos que él está loco, que está enfermo, que a lo mejor tiene esquizofrenia o algo. Y lo horrible es que no está loco. Claro que puede haber algo. O sea, hay un ser que está ahí y lo está atormentando y le está hablando y le está diciendo cosas. Digo, esto ya tiene tildes de mi percepción personal. No, cuéntalo. Yo creo que la situación con lo paranormal es que hemos estado muy influenciados porque es malo, porque no debes acercarte, ¿no? Y pues lo oscuro, la materia oscura, hoy día sabemos en la física que es lo que más habita el universo. Sí. Y no la entendemos, no la podemos ver, no la podemos percibir, no la podemos calcular. Entonces desconocemos muchísimo de eso. Entonces creo que por ahí también pueden ser estas reacciones y estas acciones, sobre todo que culturalmente convergemos en esas historias, ¿no? De las influencias que tienen que ver con entidades fuera de este mundo, ¿no? Mira, sumándolo a tu punto, leí hace un tiempo, y lo pueden ustedes revisar en cualquier video en YouTube que hable de ciencia acerca de la velocidad de la luz, lo pueden con pláticas de científicos, libros de ciencia, etc. La idea general es, nada puede ir más rápido que la luz. Y entonces la ciencia y los hombres de ciencia determinan que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Dónde no la ciencia, sino dónde el hombre pierde la humildad? Claro. De creer que lo sabe todo y determinar que algo es así porque sí? Cuando no sabe, o sea, ok, no conocemos nada que pueda ir más rápido que la luz, eso no significa que no pueda haber algo que vaya más rápido que la luz, hasta el momento. ¿Qué pasa? Hace muchísimo tiempo, antes de que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo, literalmente un día antes, y eso lo pueden googlear, claro, un día antes de que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo, el hombre más importante de ciencia del mundo escribió un tratado que publicaron en un periódico donde él decía que es imposible por ciencia que algo más pesado que un ave pueda volar. claro. O sea, qué
perdón, pero qué pelotas de decir, como yo poseo el conocimiento de la ciencia hasta el día de hoy, lo sé todo. No, no señor, la ciencia es el conocimiento hasta el día de hoy y la humildad hacia adelante. La ciencia es curiosa y trata de descubrir cosas nuevas. El hecho de que tú nunca hayas visto un fantasma, el hecho de que nunca hayas vivido una experiencia paranormal, no significa que quien lo ha vivido esté mintiendo. Simplemente significa que hoy no sabemos a qué se debe. Le podemos dar un montón de explicaciones, pero no sabemos qué es. Cuando lo sepamos, podremos hablar al respecto de eso. Mientras tanto, son historias y no podemos señalar a la gente como loca, enferma, mentirosa. Simplemente vamos a pensar que la gente va a hablar con la verdad, ¿cierto? Y sobre todo que las historias se repiten y se reproducen. Ahora que estamos en esta sección que tiene que ver con las historias de los seguidores, podemos notar muchísimas concordancias en sus historias. Muchísimas. Y caemos en los mismos temas, en las mismas situaciones. Entonces, debe de ser que si algo pasa y Claro. que también se investiga. Yo no dudo que se investigue. O sea, tampoco creo que haya una agencia que tenga Hellboy guardado en un sótano, pero sí creo que se investiga. Yo creo que se sabe Sí, se investiga. que hay, o sea, hay grupos y hay gobiernos que seguramente están metiéndole interés a eso, porque Claro. es importante. Es como la razón por la que empezamos a utilizar electricidad no es porque no existiera la electricidad antes de que nosotros la empezáramos a utilizar. Fue el atrevernos a usarla, fue el atrevernos a enfrentarla y a conocerla, que la tenemos ahora. Pero eso ya existía mucho antes que nosotros pudiéramos usarla y no la entendíamos. Creo que puede pasar eso mismo con todo lo que, con todo lo que conocemos. Mira, yo no critico, digo, argumento, ¿no? Digo lo que pienso. Yo hace menos de un año, yo no creía en las historias de duendes. O sea, sí hasta cierto punto, pero no se me hacía algo que fuera lógico y por lo tanto lo dejaba así como que en veremos. En las historias que he recibido, de las personas de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de Honduras, de Guatemala, de México, yo pensaba que era algo muy común de Veracruz, quizá de Yucatán. No. O sea, por lo menos la mitad de las historias son historias de duendes. Es una cosa impresionante, o sea, es un fenómeno, como tú dices, que se repite tan constantemente que no se puede ver simplemente como un hecho fortuito de ¿qué me vas a decir? ¿Que era Venus? ¿Que me lo imaginé? ¿Que era una luz? ¿Que era un perro que corrió? Es más, una de estas historias viene acompañada de una fotografía y les va a encantar. Pero hay otra historia que me contaste que me pareció tremenda. Quizá la viviste tú. Mira, esta te la cuento pues sí, la comparto contigo y con tu audiencia. Esta es una historia que no hablo mucho de ella porque, pues, en efecto, nos sucedió de niños. Pero, pues, como yo era un niño, realmente no tuve acceso a toda la escena de lo que sucedió realmente. Y solo podía yo darme cuenta de que sí estaba pasando algo grave por la reacción de los adultos y luego por todo lo que se contaba, ¿no? Pero bueno, yo pertenecía a un grupo de scouts, del grupo 10 en la colonia Alemán, y aquí en Mérida, Yucatán, sí. Y anualmente hacen un campamento especial que se preparan, que es el campamento Baden-Powell, y se juntan diferentes grupos de diferentes estados y de diferentes situaciones, y todos van, y es una como competencia internacional, pero pues no se pueden, pues van como por etapas, ¿no? Entonces, una de las etapas de esos campamentos, yo estaba muy niño, yo tenía 9 años, y llevaron a los niños, porque era en Yucatán, a una pequeña hacienda. No me acuerdo muy bien qué hacienda era, porque te recuerdo que estaba yo muy chico y no le prestaba yo atención tanto a eso. Pero me acuerdo que había muchas matas de mandarina, porque bajábamos las mandarinas. Entonces, en una de las noches, ahí nos íbamos a quedar, era llegar el viernes y regresarse el domingo en la noche. Y para la noche del sábado, para amanecer domingo. Había pasado que el viernes hicieron unas instalaciones como de campamento también para nosotros los niños, pero no funcionó porque había llovido y era muy lodosa la zona donde estábamos. Entonces, de lo que dijeron, pues es que los niños y las niñas duerman en una como bodega que tenían en esa hacienda. O sea, una construcción tipo bodega. Y entonces dividieron a la mitad, y pues de un lado los niñas y de un lado los niños, y nos acomodamos por grupos y por ondas, ¿no? O sea, todos los niños, o sea, que eran los lobatos, que era una situación que
Era especial porque estos campamentos no son tan para niños, eran más para niños más grandes, pero como era aquí en Yucatán, nos llevaron a verlo, ¿no? A ver cómo eran las competencias de los ¿Eran otros muchos niños? Pues yo calculo que habríamos sido en total como unos 50 niños, pues más sí, o eran menos, bastantes. entre niños y niñas que estábamos en esa bodega, pero había todavía niños más grandes, o sea, hasta expedicionarios, que es como hasta los 17 años. O sea, ¿cuántas personas había en total? Sí, había como 200, 300 personas. Qué bruto, porque muchísimos. era una hacienda muy grande, era un campamento que tenía varias secciones y cosas, ¿no? Está padre. Estaba muy padre. Pero nosotros éramos muy chicos, no podíamos participar en todas las actividades y teníamos actividades aparte. Y pasó que nos metieron a esa bodega, casual. De repente, yo soy una persona que concilia muy tarde el sueño. Todos se duermen y yo sigo despierto porque me cuesta trabajo, sobre todo en situaciones donde no estoy en mi casa, conciliar el sueño. Pero ya una vez que me duermo, no hay poder humano, ¿no? Entonces, y pues al parecer no fue poder humano. Resulta que yo ya dormido empiezo a escuchar gritos de las niñas, de los niños, empiezan todos a correr, entran los adultos. Yo pensé que era alguna travesura que alguien había hecho, porque pues sí éramos muy traviesos y a veces nos despertábamos para salirnos y para ver o para entrar a los campamentos, o sea, éramos niños jugando. Entonces no me pareció en ese momento alarmante lo que estaba pasando, eran gritos, podía pasar por cualquier cosa, yo trataba de seguir, volver a dormir y todo. En eso, ese lugar no tenía energía eléctrica, esa bodega no tenía energía eléctrica, usábamos unas Colemans, unas lámparas de marca Coleman para iluminarlas y estaban apagadas. Vi que prendieron las lámparas, vi que empezaron todos a entrar con sus lámparas y empezaron a decir que se salgan porque está pasando algo aquí. Ya a partir de ese punto de que se salgan, yo ya no volteaba para atrás a ver qué era, ya estaban alarmados todos, ¿no? Nos sacaron y a la hora de contarnos y a la hora de vernos y a la hora de cosas, resulta que faltaba un niño. Nunca supe el nombre del niño, no pertenecía a nuestro grupo. Faltaba un niño. Y empezó a ser un problema al punto de que al día siguiente nos fueron a buscar temprano nuestros papás. O sea, fue un problema muy grave porque nunca apareció, o sea, nunca supe si apareció ese niño. Y de las cosas que sí puedo decirte que era evidente en esa casa o en esa bodega, que entramos después a más bien a morbosearlo, porque sí era como una cosa de que niños, vamos a curiosearlo, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué pasó, no? Y nos habían dicho que lo único que había quedado en esa parte donde estaban durmiendo en el rincón, que habían pringado como sangre, ¿no? Y sí, en efecto había manchas pringadas, pero yo no te puedo decir si era sangre porque pues ya había pasado. No sé cómo se seca la sangre. Pero había como sangre salpicada en la pared. Había manchas pringadas. La pared cuando yo entré de día era como bechita, como de las haciendas que pues tenía el recubrimiento y no tenía realmente pintura y se va oscureciendo, se va quedando avejentando con el tiempo. Y pues cuando yo entré no estaban esas manchas y luego yo nunca me acerqué a ver las manchas porque la verdad me dio un chingo de miedo. Sí, no manches. Pero yo sí pude ver las manchas a lo lejos. O sea, lo viste a lo lejos, ¿no? O sea, estaban ahí. Y me acuerdo que no estaban cuando yo entré. Entonces, ¿cuántos años tenías? Tenía yo 9 años y pasó en un campamento. Nunca más me dejaron ir a mí a un campamento en Powell, aunque crecimos en los Scouts. Y siempre fue el mito, ¿no? De todos los que pertenecíamos al grupo, ¿no? De que habíamos visto, pues crecimos sin saber realmente qué pasó con ese niño que había desaparecido esa noche. ¡Wow! ¡Qué miedo! Sí. ¡Wow! Porque pues si sí desapareció, yo quiero pensar que lo encontraron, pero ojalá. Pero sí nos pudo haber tocado cualquiera, o sea, todos los niños estábamos durmiendo ahí. Sí. Pero tengo una duda, ¿era el niño más pegado a la esquina o algo así? Estaba en un rincón, las manchas sí te puedo decir que estaba en un rincón y nos acomodaron como es un galerón, las bodegas en las haciendas son galerones y estábamos todos divididos en dos y dormíamos unos enfrente de otros y había un espacio en medio amplio. Claro, pero tengo una duda, si era el último niño, solamente había una entrada, ¿verdad? Al lugar. La entrada estaba completamente del otro lado. Del otro lado. Sí. Yo cuando salí, yo estaba casi en medio de la división entre las niñas y los niños. O sea, lo lógico es que si hubiera sido una persona o un animal, se lleva el primer niño, no al último. Exactamente. Y digo, lo que nos decían, en lo que nos dijeron y lo que se habló mucho tiempo es que los aluches, ¿no? Esa era la idea, los aluches. Y
que ver mucho con estas mitologías de los duendes que mencionas, de que son comunes en todo el mundo, y que tiene que ver con justo estos accesos a los rincones, a las sombras, a los espacios que no son comunes de acceder. Y pues sí, o sea, tampoco escuché como que hubiera un animal, como que hubiera algo grave. No Lo solamente que me despertaron los gritos, ¿no? a mí fueron los gritos, y no fueron gritos desaforados de gritos histéricos, sino fue más bien movimiento, alarmas, así desesperación, ¿no? Era movimiento. Y ya después la alerta de que todos los adultos nos estaban sacando del lugar. Salgan, pero ellos sí estaban más esperados, así como salgan Pues claro, porque yo quiero pensar al alumbrar, porque está oscuro, al alumbrar ves las manchas y inmediatamente reaccionas. Grueso. Gruesísimo. Sí. Gruesísimo, esto sí da mucho miedo. Sí. Wow, ojalá. Pero de todos modos manden a sus hijos a los scouts. A mí me ayudó muchísimo. Mira, qué bueno que tocas ese punto. Yo no estuve nunca en los scouts, pero no es los scouts, sino las cosas pueden pasar en cualquier momento, claro, en cualquier lugar. Una cosa que tienen los fenómenos paranormales es que no los controlamos. Pueden ocurrir aquí, allá o donde sea. El hecho es muy bueno para los niños todo lo que pasa con los scouts. Yo estaba en algo parecido a los scouts. Ya más grande dije, hubiera estado bien padre que desde chiquito hubiera estado en los scouts. O sea, la verdad, las cosas que aprendes, las cosas que bueno, o sea, todo, ¿no? Lo resumen en supervivencia si algún día te quedas... No es cierto. O sea, aprendes compañerismo, amistad, competencia, pero competencia saludable. O sea, hay muchas cosas. Estoy hablando desde... Yo estaba en uno que se llamaba Escuadrón, que era muy parecido, solamente era para niños. Y está muy bueno. O sea, el hecho de que escuchen esta historia, por favor no piensen en... No, entonces nunca voy a llevar a mi hijo. No tiene nada que ver. Es otra cosa absolutamente. De hecho... Manden a sus hijos a los scouts. Yo se los recomiendo. Estoy seguro que Jorge también lo recomienda. Y digo esto por lo siguiente. Los que me siguen en TikTok, bueno, que siguen a Podcast Paranormal, habrán visto que subí unas historias de algo que me ocurrió en un hotel. Voy a omitir el nombre del hotel, pero voy a contar lo siguiente. Para mí como cliente, yo les juro, se los prometo, que lo que conté es 100% real. De hecho, no solamente 100% real, sino que además grabé para que vean lo que pasaba cuando pasas la tarjeta. La chapa funciona. Trabajé haciendo fotografías de hoteles. Sé que los hoteles, los hoteleros y la gente que trabaja en los hoteles tienen mucho cuidado con estas cosas porque valoran la integridad de las cosas y de sus clientes. Por eso te ponen una caja de seguridad y muchas otras cosas. Si tú vas a un hotel y dices, oye, la chapa dejó de funcionar, créeme que ese mismo día o al día siguiente máximo están cambiando la chapa. La gente le importan sus clientes y los hoteles viven de esto. Para mí es muy grato, y como cliente lo digo, del hotel, que me haya sucedido un hecho paranormal o un error que yo lo pude haber visto como un fenómeno paranormal. En mi caso es algo muy bueno. La gente me está preguntando cuál es el hotel para ir. Claro. Pero no voy a decir cuál es el hotel. Yo le agradezco mucho al hotel, le agradezco mucho a las personas que trabajan en el hotel. Me trataron de maravilla, me dieron un café delicioso. Incluso me avisaron antes de que fuera a cerrar el desayuno para que pudiera desayunar. De verdad, me trataron súper bien. Los destinos donde vas a un hotel, donde te tratan como un turista, son padrísimos. Viajen, háganlo y tal. Pero pues también el hotel o las personas que trabajan en el hotel tienen que trabajar, o sea, tratar bien a las personas que están ahí trabajando, que están pues haciendo todo lo posible para que el turista se lleve una buena experiencia y pues ellos se lleven un sueldo, ¿no? Acorde a eso, lo cual espero por favor que puedan entender esta parte. Yo pido una disculpa y no voy a mostrar los otros videos donde estoy viendo lo de la chapa y tal. Si no me quieren creer lo que pasó, está bien, no me crean, pero no tengan miedo de este tipo de situaciones. Vayan a los scouts, inscriban a sus niños, viajen, visiten hoteles, visiten nuevos destinos, coman comida en la calle, de verdad. Y vivan experiencias paranormales. Claro. No va a pasar nada. Yo pienso, mira, realmente si es algo, o sea, decía un gran amigo que era, bueno, el padre Pech, me decía a mí, ¿no? Decía, yo tenía como 6 años y le tenía miedo a los rayos, y porque sonaban los rayos, y un día en una tormenta él me dijo, pues cuando suenan los rayos quiere decir que no te cayó a ti. Así que si lo escuchas, alégrate porque lo escuchaste. O sea, no te sientas mal, no te pongas nervioso, porque si ya lo escuchas, si escuchas el trueno, quiere decir que no te cayó el rayo. Excelente frase. Entonces,
Con lo paranormal siempre fue como siempre estaba presente, ¿no? Esta onda de, bueno, si pasó, si lo escuché, si fui testigo de algo, también tengo que estar alegre de que todavía estoy aquí, ¿no? Y que todavía lo puedo contar. Claro. Entonces, por ahí siempre fue como mi experiencia en cuanto a estas historias y cuanto a Alégrense cuando viva una experiencia paranormal. Claro. Porque de verdad se van a llevar un recuerdo para toda la vida de algo increíble. Sí, claro. Así son los fenómenos paranormales. Si te parece bien, vamos a pasar a la parte, ahora sí, de contar las historias de los seguidores. Me parece perfecto. Vamos a la primera historia. Esta historia es de Karen Correa. Ok. Hola, mi nombre es Karen Correa. Soy de Puerto Rico, pero ahora mismo vivo en Illinois. Encontré tu podcast en Spotify y me encanta. Muy bien. Mi familia y yo siempre hemos sido de vivir cosas paranormales. No cosas de ovnis, pero sí de espíritus, fantasmas, esas cosas. Aunque es común en mi familia, yo no suelo hablar de nada y yo también paré de decir las cosas que me pasaban. No sé si por miedo o porque a la gente no le interesa saber de estas cosas. Pero te explicaré por qué me animé a escribirte. Quizás un poco largo este email, así que espero que lo leas. Pero te juro que todo ha sido real. Quiero empezar con esto. Yo suelo subir fotos de los lugares a los que voy a mi Instagram. En el 2013 estaba en San Juan, Puerto Rico. San Juan siempre está bien lleno de personas, siempre. Ese día, luego de comer, le pido al que era mi esposo en aquel momento que me tirara una foto. Pero le digo que deje que la gente se vaya y luego me la tiras. Miró hacia atrás, la gente se fue. Ok, ahora, rápido. Y me tiró 2 fotos muy rápidas, una detrás de otra, y nos fuimos. Me pasa las fotos por el WhatsApp y las estoy mirando y le pregunté, oye, ¿había alguien detrás de mí cuando me tiraste la foto? Y él me dice, no, tú misma viste que la gente se movió. Y yo, ¿pero estás segura de que no había nadie? Y él me contesta, Karen, no. Y yo, pero, ¿y este hombre? Y le enseño la foto. Y él me dice, ay Karen, yo nunca vi ese señor. Y yo como que, ¿what? Con los pelos parados. Así como que, qué miedo, ¿no? Pero él siempre, con las cosas que nos pasaban, que fueron varias, siempre me decía, no le des lugar a esas cosas. No lo pienses y no te va a dar miedo. El otro día, aún conmocionada, le enseño las fotos a un par de personas y todos como que, sí. Pero cuando se le enseñé a mi tío, él me dice, se parece a abuelo. Y yo haciendo cara de que no, porque mi abuelo es de tez blanca. Y él dice, no, tu abuelo, a mi abuelo, o sea, a tu bisabuelo, que siempre solía usar guayaberas y sombrero. A lo que siguiente me dice, tu mamá solía hablar con él cuando era pequeña. Y me hace la historia de que él muere rápido y que mi mamá nació. Pero mi mamá es la menor de 2 hermanos, la primera nieta, y salió blanquita y rubia. Y supuestamente él estaba emocionado, pero mi mamá, como ya dije, murió. Y yo soy la primera de mi mamá, así que a eso a él le hace sentido. Como dato curioso, yo sabía que mi mamá hablaba con él, porque cuando mi hermana era pequeña, tenía 2 amigos imaginarios. Y yo le dije una vez, tú estás loca, ahí no hay nadie. Y mi abuela me regañó, fuertísimo, y me habló de mi mamá. A mi hermana le duró mucho, hasta grandecita, y aún con sus 26 años, te puede describir cómo era físicamente y todo. Pero la cuestión es que ella es la que duerme en el cuarto que era de mi mamá, de pequeña. Yo tenía un tío que murió hace varios años y trató de que esa fuera su habitación, pero decía que siempre le jalaban la sábana y lo molestaban, hasta que un día el jalón de piernas fue tan fuerte que se cayó al piso. Aquí te envío las fotos y tú juzgarás qué tal. De hecho, solo se ven una foto, que fueron tomadas prácticamente menos de 5 segundos de diferencia. Cuando esté contando esta historia, les voy a mostrar las fotografías, voy a cubrir tu rostro. Es impresionante. Wow. A ver, ¿qué piensa la gente de esto? Wow. Está bueno, ¿no? Sí, sí. Pues a mí me va a tocar contar la historia de Eli. Bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Lo que te redacté a continuación solo se lo he contado a 2 personas, a que al igual que a ti, nosotros tus seguidores nos apasionan mucho los temas paranormales, teorías, conspiraciones, multiversos, vidas pasadas, etc. En fin, yo no puedo dormir con total oscuridad, porque desde mi niñez siempre veo cosas, personas a mi lado, rostros mirándome fijamente a la cara, etc. Dice mi mamá
que cuando estaba embarazada de mí me escuchó llorar. Mi bisabuela le dijo a mi madre que cuando un bebé llora dentro del vientre o del útero, puede obtener dones de ver cosas que los otros no pueden. Bueno, retomando el tema, la mayoría de las veces que sucede siento que no puedo respirar. Hace años aproximadamente, recién me mudaba a un departamento con roomies. Yo que soy la persona foránea y mi recámara estaba muy oscura, o sea, como era la foránea tenía la recámara más oscura. Aún así, como contaba con una televisión y no me gustaba dormir con la puerta abierta, me gustaba dormir con la puerta abierta por temas de privacidad. La primera noche que pasé en ese cuarto, durante la madrugada desperté porque no podía respirar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encontraba desnuda, acostada en una plancha de metal, sin poder mover ninguna extremidad. Solo podía mover mi cabeza. Miro hacia arriba, donde debería de estar el techo de mi recámara, y veo demasiada iluminación, que no me dejaba ver nada. Entonces sentí como a dos humanoides gigantes grises con ojos grandes, ovalados, negros y cabezas redondeadas y torsos delgados, que no tenían ni nariz ni boca, solo una enorme tapa negra, como si me estuviera dentro de un cubo de Rubik o una caja, como las paredes y el techo fueran moviéndose al momento en el que giraran el cubo. Las caras cambiaban de color, o más bien la ausencia de caras, esa mancha reflejaba los colores. Cuando iba yo recobrando la conciencia, me fui dando cuenta de que todo eso iba apareciéndose como mi recámara, y de repente me pude mover, y estaba vestida, acostada en mi cama. Y yo pensé, bueno, fue una pesadilla. Me despabilé y me volví a acostar a dormir. Pero hace más o menos un año, platicando con un amigo que también estuvo hospedado en ese departamento, que me dijo que vivió una historia similar, que se despertó y que lo único que podía ver era que estaba en una plancha desnudo y que habían estas luces y esos seres grises. Pero lo sorprendente de esta situación es que uno de los roomies que habitan ese cuarto o ese departamento nos dijo que ya había pasado varias veces que él, como tiene TOC, ordena precisamente sus cajas de lápices y de pinceles, y se dio cuenta que justo las noches que nosotros estábamos describiendo todo estaba desordenado, que ese día justamente se acostó a dormir con todo arreglado y que cuando se levantaba las cosas estaban en otro lugar, y que pensó que no era importante, que era algo irrelevante. Pero ahora que prestan más atención, esta historia se ha repetido con los que habitan esa habitación. Y pues bueno, espero que si alguien más tuvo una experiencia como la de nosotros, nos la cuente. Y te cuento esto para saber si más personas tienen experiencias de algo similar. Gracias por tu atención. Saludos desde Colombia, tu amiga Eli. ¡Wow! Abducciones. Sí, pero qué chistoso, ¿no? Que es como si esa habitación sea el punto que ellos están como monitoreando. Que, o sea, nosotros siempre pensamos en las cosas extraterrestres. Ajá. Como algo que va a venir del espacio, pero sí, nunca nos ponemos a pensar que paradimensionalmente también, o sea, estamos expuestos a cosas que no sabemos. Entonces, puede ser uno de esos focos. Ahora que yo también conté mi historia del niño que desapareció. Así es. Siento como que tienen esta común de ser un espacio único donde hay una entidad que afecta, ¿no? Es que tratamos de darle una explicación en base a lo que nosotros conocemos. Claro. Mira, ahora que estamos narrando esto, bueno, estamos hablando acerca de esta experiencia de Eli de Colombia. Te voy a decir algo y lo vamos a poner aquí, así para que la gente lo vea también. Vi unos videos una vez que cuando los vi la primera vez, lo primero que pensé, dije, esta es una mancha en el lente, es una gota de agua que está pegada al lente de la cámara de seguridad. Claro. Estos videos los presentó Jaime Maussan para darle el crédito a la persona que los presentó la primera vez. Son unos videos donde se ven unas esferas que de la nada como que se forman, si no mal recuerdo, pero en esas esferas se forman rostros alienígenas.
Pero no creas que se forman como si estuvieran dentro de la esfera, sino como tú que sabes de todo esto de cine, televisión, etcétera, el lente es cóncavo. Entonces, dependiendo de qué tan cóncavo sea el lente, las cosas a las orillas se distorsionan, que nosotros lo conocemos como aberración. Claro. Entonces, las cosas se distorsionan y estos seres es como si no viajaran hasta el planeta Tierra en una nave físicamente, sino que abrieran un espacio en el espacio como forma de esfera, y a través de ese espacio que se forma pudieran asomarse a nuestro mundo a ver cosas. Y cuando ellos se acercan demasiado se distorsionan y no sabes si es un ser o tres seres. El caso está que, por lo que cuenta Eli, por lo de Rubik, y además que no solamente es la experiencia que tú vives al estar en esa habitación, que despiertas desnudo en una mesa con seres, sino que alrededor de donde ocurre esta perturbación de la realidad, que obviamente lo nota, yo no lo notaría, ¿no? Si me cambian de lugar algo, pero una persona con TOC que deja todo perfectamente ordenado, medido y tal, pues sí se da cuenta de que las cosas cambian, y que solamente cambian cuando existe esta perturbación de estos seres que algo hacen con ellos, ¿no? Fíjate que dentro de lo que yo interpreto de este relato, con las cosas que he escuchado de relatos similares, yo pienso esto. Yo creo que en efecto debe de haber algún tipo de capacidad paradimensional o extradimensional a la que no tenemos acceso y a lo que ellos tienen acceso de nosotros. Y puede llamarse de muchas formas. Imagínate, o sea, por tonterías pensar, imagínate que hoy día están unos científicos en la NASA investigando, ¿no?, las rupturas paradimensionales. Y hoy prenden un generador, pero no saben cómo controlar, no saben qué es lo que están haciendo. Así es. Y que den paso, muy parecido a lo que pasa en Stranger Things, pero no donde ellos están, sino donde esas grietas naturalmente se encuentran, ¿no? Entonces, sí creo que puedan existir estos puntos donde están estas grietas que no entendemos, que no comprendemos, que deben de ser puntos relacionados con muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, como Stargates, ¿no? Muy tecnología, quizás puede ser, o sea, yo pienso también puede ser convergencias de energía. Porque no sabemos, o sea, de la energía sabemos muy poco, o sea, sabemos una gota. Esa es la verdad, sabemos muy poco. No sabemos qué es la gravedad ni siquiera. Sabemos cómo funciona, sabemos cómo afecta, pero no sabemos lo que es, lo que la emite, lo que la genera. Mira, así de grueso. Sabemos qué es la luz porque la vemos todos los días, ¿no? La percibimos todos los días, pero los científicos no se ponen de acuerdo si es una partícula, si es una onda, si es algo que está viajando en un material del universo. Schrödinger ya dijo que, bueno, ya se murió por Schrödinger, pero Schrödinger ya dijo que estamos en un campo relativo de vibración. O sea, es un campo, lo que él investiga es que nosotros habitamos un campo cuántico con infinitas posibilidades que se van agrupando según nosotros vamos siendo conscientes. O sea, así es oficial que en efecto nuestros pensamientos afectan la realidad. Por supuesto. De hecho, lo que proponen él y varios científicos es el hecho de que tú no estás vivo ni muerto, estás vivo y muerto a la vez. Claro. Tu conciencia solo es capaz de percibir una pequeña hoja del proceso de tu historia, pero todas las decisiones que tú piensas que estás tomando, ya las tomaste. Tú estás vivo y muerto a la vez. Tu conciencia es capaz únicamente de ver un filamento tan pequeño que va corriendo hacia adelante en lo que nosotros creemos y percibimos como el tiempo. Sin embargo, no existe, y al mismo tiempo existe porque lo percibimos. Rarísimo, ¿no? Decían, bueno, eso que estás diciendo de cómo a veces me gusta mucho remitir también a estas referencias. Los mayas creían del destino. Ellos creían que era inevitable, que te murieras. Entonces no tenía sentido tener miedo a la muerte, ni pensar que vas a ser trascendente en la vida, sino que tenías que cumplir como con tu misión, con descubrir, para que lo que descubras en esta vida te lo lleves a la siguiente. Entonces, por ahí siempre siento, ¿no?, que de repente
ya llevamos acumulamiento de estas ausencias de vida, de estas negaciones, ¿no?, que tenemos de lo que pasan en las cosas, la energía, que muchas civilizaciones anteriores a nosotros entendían, comprendían, las visibilizaban de otra forma, las apreciaban de otra manera, porque también a ellos les pasaba. Lo que pasa es que a nosotros, como nos afecta económicamente tenerle miedo a las cosas, pues nos lo niegan, ¿no? De hecho, mira, lo que decías de los mayas, no lo había escuchado. Sin embargo, te voy a compartir algo a ti y se lo voy a compartir a toda la audiencia, ¿no?, al mundo en general. Hubo un momento que cambió mi vida cuando descubrí, aunque suene tonto, que todos nos vamos a morir en algún momento. O sea, específicamente hablando, yo en algún momento voy a estar muerto. Y en realidad, lo que haces en esta vida pareciera que tiene una trascendencia, pero no es cierto. Tú no eres la unidad. La unidad somos todos. Tú eres parte de esa unidad. Y asegúrate que aquello que tú haces tenga trascendencia en el conjunto de las cosas que están pasando. Porque mi nombre, el nombre del podcast paranormal y cualquier cosa que yo haga, en 3 generaciones va a ser olvidado. Y de hecho, en 3 generaciones, si no es olvidado, yo ni siquiera voy a estar vivo para saberlo. No es importante. Tu vida no lo determina cuánto tiempo puedes alargar tu muerte, sino que aquello para lo que tú fuiste hecho, que además lo sabes. Esa es la verdad. ¿Qué es aquello que haces que te hace feliz? ¿Cómo puedes cambiar el mundo para mejorarlo? La vida de las personas a tu alrededor. Porque como unidad, todos podemos caminar hacia algo bueno o hacia algo malo. Y no es importante si vas a morir o no. Deja de temerle a la muerte, porque de hecho un día vas a estar muerto. Haz aquello que te gusta, que te agrada, inspírate, trabaja, enfócate y estúdialo. Y entonces déjale al mundo algo importante, no tu nombre. Claro. Sino aquello que hiciste. Y que, en pensar, hay una cosa que también viene de los mayas, que era la comprensión de que todos formamos parte de lo mismo. Tú eres parte o sea, tú eres otro yo. Sí, por supuesto. Y esta consecuencia de entendernos de manera diferente, entendernos como parte de una sola cosa, como parte, yo creo que es lo que, bueno, la modernidad nos quitó, ¿no? Esta individualidad absurda de decir, mi ego es lo único que va a girar en este mundo, ¿no? Pero sí, claro, y por supuesto este tipo de situaciones, este tipo de experiencias paranormales nos ponen, ¿no?, nos abren los ojos de lo que ignoramos, sobre todo de lo grande que es. De lo grande que es el universo y todo lo que ignoramos. Y claro, de hecho también es lo mismo, ¿no? Las historias de los seguidores, de las y los seguidores, son lo que le dan forma a este podcast. Claro. O sea, no es lo que yo vaya a narrar o lo que vaya a narrar el invitado. Esa es suma de todas las historias y se convierte en una comunidad importante de historias. Y volviendo al relato de Eli, esta situación de oír a la criatura llorar en el vientre es algo que nunca lo he escuchado, o sea, pero sí dentro de las culturas mesoamericanas sí se mantiene mucho esta tradición de entender que es especial esta experiencia de la madre de escuchar a su bebé. Es la primera vez que lo escucho. Está súper interesante. De hecho, cuando lo estabas narrando, me quedé así como, ¿what? O sea, ¿escuchó a su bebé antes de que naciera? Claro. Si está en el líquido, ¿no? Amniótico y tal. Increíble. Voy a leer una siguiente historia. Vamos. A ver. Muchas gracias, Eli. Saludos hasta Colombia. Me encanta Colombia, por cierto. Yo tengo muchos amigos en Colombia igual. ¿Sí? Sí, que han venido aquí también. Bueno, ya sabes que la producción entre Colombia y México siempre es como muy común. Siempre es. Y hemos tenido la fortuna de tener varios amigos colombianos gratos. Mira, yo acabo de hacer unos nuevos amigos colombianos. Órale. La verdad, acabo de hacer unos nuevos amigos colombianos. Sí, hombre. Y espero ya ir muy pronto. De hecho, este amigo colombiano me propuso algo buenísimo para el podcast. Espero que así sea. Esta historia está súper cortita. Órale. Y luego te va a tocar a ti uno un poquito más largo. ¿Vale? Vale. Esta nos las mandó Michelle Zapata. Y de hecho va a ir acompañado de un video. Al final voy a dejar un espacio para que vean y escuchen el video. Vale. Dice, te mando este video tomado en el psiquiátrico de León. Okay. Del cual yo fui paciente hace poco más de un año. Trabajo hasta en la noche. Qué locura, ¿no? Dice, por trabajo hasta en la noche puedo pasar por mis medicamentos. En esa área de las instalaciones, como se observa en el video, está el casco viejo de lo que era la hacienda de San Pedro del Monte, hoy llamado
San Pedro de los Locos. O Nuevamente Caizame. haciendas, ¿no? En estas historias. Otra vez hacienda. Y mira, una hacienda que se convirtió en un psiquiátrico que se llama San Pedro del Monte y la gente le puso ahora San Pedro de los Locos, ¿no? O Caizame. Supongo que Caizame es el nombre que le dio el gobierno. A esta hora, únicamente estaba yo, como se ve. Nadie más alrededor. Y la chica de la farmacia. Pero al momento de grabar el video, yo no escuché esas voces, sino hasta que reproduje el video. Ya que yo grabé el video con intención de mostrarle a un amigo que es doctor cómo es este lugar. Yo soy enfermera. Estuve internada ahí y sé que pasan cosas paranormales. Espero les guste el video y la pequeña narración. Saludos. Vamos a poner en este momento el video. Si están escuchando esto con sus audífonos, suben el volumen un poquito. Es muy bueno. Bueno, a mí me va a tocar leer la historia de Dani Méndez. Y comienza así. En noviembre del 2015, yo tenía 17 años y había nacido mi sobrino, que tenía 2 meses en ese entonces. Un domingo habíamos salido a ver a mi abuela a un pueblo vecino y durante todo el día estuvo bien. Cuando volvimos fue como las 4 de la tarde y entonces, después de oscurecer, empezamos a prepararnos para dormir. Cabe mencionar que en mi país, Honduras, hay una de las tantas etnias llamadas los garífunas. Nuestros antepasados tienen creencias y costumbres, y una de ellas es que a los bebés cuando nacen hay que cuidarlos mucho, al punto de que no pueden recibir visitas después de las 5 de la tarde, y hacen humos con yermas especiales, secas, para ahuyentar a los malos espíritus, y se ponen cruces en las cabeceras de donde duermen los bebés, ya que ahí se cree que los malos espíritus van a venir a jalarles los pies o a llevárselos. Esa noche nos acostamos como a las 9 de la noche. Yo, más o menos como a las 12, comencé a escuchar un ruido extraño, como un animal que se quedó ahí parado jadeando y que no cesaba, que se movía de un lado al otro. Y era tal el ruido y la sensación que ni siquiera me animaba a ver qué es lo que estaba pasando. Solo escuchaba ese ruido y tenía esa sensación, una sensación que nunca antes había yo sentido en mi vida. Al fin que me quedé despierta toda esa noche. No pude conciliar el sueño y en todo el tiempo escuchaba ese ruido que iba y que venía. No pude identificar lo que era porque te digo que mi miedo era tal que no me dejaba ni siquiera asomar. A la mañana siguiente le comenté a mi mamá lo que había sucedido y me sorprendió de escuchar que mi mamá dijo que también había escuchado el ruido y que también se había asustado, pero que como ella estaba segura que habíamos cuidado el cuarto del bebé, que lo habíamos bendecido, estaba protegido y que no se lo iba a llevar, y que de no haberlo hecho, se lo habría llevado ese espíritu. A ese tipo de espíritus le dicen el cadejo, que es el que se roba a los bebés. Estos espíritus son invocados por gente que le gusta hacer brujería o que llama a malas entidades para hacer maldad a los demás. Pero bueno, espero que les guste mi historia. Gracias por escucharme. Oye, mira, ve qué interesante lo que contábamos, ¿no? Que de repente las historias se repiten en diferentes culturas, Claro. en diferentes países y tal. Un saludo hasta Honduras. Estaba viendo, bueno, hay una película que a mí me fascina, que se llama The Witch, La Bruja, que Claro. es VVITCH. O sea, no es WITCH, sino es VV, que aparte, bueno, la realización es increíble, el productor hace unas películas estupendas. En esta película comienza, spoiler, pero pues es el principio de la película, no les voy a contar tanto. Está una chica con un bebé que es su hermanita y de repente está jugando con ella, se tapa los ojos. ¿Dónde está el bebé? Ya sabes, ¿dónde está el bebé? Y se tapa los ojos y cuando se los destapa ya no está el bebé. Y una bruja se lleva al bebé y hace algo con el bebé terrible, ¿no? Que creo que es la parte más tenebrosa de la película, pero está basada en un hecho, no en un hecho real, sino en historias del folclore de esta parte del mundo que no recuerdo exactamente cuál Nueva es. Zelanda. Nueva Zelanda, exactamente. Y también contaban muchas historias de seguidores, gente que ha estado aquí, de que los duendes se roban a los bebés, que las brujas, su principal objetivo son los bebés. Y el hecho de que esta cultura proteja a los bebés quemando hierbas, con las cruces,
Y este animal, ¿cómo se llama? ¿Cadejo? El cadejo. El cadejo, ¿no? Que es invocado por las brujas. Que bueno, aquí no dice que sea un animal, dice que hace un sonido que ella identificó como animal, como un gruñido. Es un ser, ¿no? Pero no, o sea, es un ser, o es una entidad que hace, vaya, que se manifiesta a través de ese sonido, pero no necesariamente tiene que ser una presencia animal. Una presencia animal. Sí, y me llama mucho la atención de esta historia en particular que sí, o sea, esta tradición del cuidado de los bebés es algo muy común en mi familia personalmente. Siempre se dice mucho. Yo, por ejemplo, siempre que mis amigos tienen bebés, yo trato de no irlos a visitar hasta que haya pasado un año, más o menos. Claro, yo que te dicen que ni siquiera les toquen la cabeza. No por algo, o sea, no porque no quiera conocerlos, no porque no quiera afectar, simple y sencillamente por eso, porque pienso que llevarles de tu energía que está viciada puede afectarles y pues tú no quieres que pase nada malo a un bebé, ¿no? Básicamente están nuevos, son como una esponja. Claro. Y van a absorber las cosas buenas y malas, ¿no? Claro, que traigas. Sí. Y como yo siempre digo como cotorreo en mi familia, ¿no? A mí me enseñaron todas las cosas buenas de mi familia, pero también vi las malas. Sí. Ni modo. Esta historia, voy a contar así rapidísimo cómo llegó esta historia al podcast. De repente me contactan a través de mi Instagram personal, que en realidad no tiene nada que ver con el podcast, porque es donde subo fotografías que he hecho, que de repente hago y tal. Pero pues de repente me contactan por ahí, está muy bien, muchas gracias. Y me contacta esta chica y me dice, oye, ¿te puedo contar una historia? Y yo le dije, sí, la puedes mandar al correo, ¿no? Porque es más fácil para mí leerlas ahí. Me dijo, es que te quiero mandar un audio. Y acto seguido me manda el audio. Entonces, yo la verdad es que dije, bueno, si empiezo a escuchar los audios, voy a tener que escuchar muchísimos audios. Y de repente, pues, recibí más de 380 historias directamente en el correo, algunas larguísimas. Por eso es que poco a poco se van a ir subiendo. Y también a través de Facebook, Instagram, etcétera. O sea, TikTok, tengo un montón de historias. Qué bueno que tengan tantas experiencias que contar. Pero es muy complicado mantenerlas en diferentes una sola sitios. transición, Sí. Claro. Para esto hice un canal en Telegram que es por invitación. O sea, si tienes una historia que contar, si tienes alguna evidencia en fotografía o video que quieres compartir con los demás, te mando una invitación a este canal de Telegram para que ahí lo puedas mandar. Lo vamos a estrenar hasta la próxima semana, pero sin embargo contaba que y todo lo que tenga que ver en texto directamente, mándelo al correo, es más fácil así que le pueda dar un seguimiento. Me manda el audio y ya sabes, la curiosidad. Yo dije, le di play, pero no sé cómo descargar los audios de Instagram. Y lo escuché, eran, no sé, las 11 de la noche. Estaba solito, así, en oscuridad total, y quedé paralizado. Qué bruto. Entonces le pedí que por favor me mandara la historia en texto y que también mandara un audio a través del correo electrónico. Ya me mandó el audio, pero me gustaría leerles la historia porque de verdad es muy muy buena. Vale. Esta chica se llama Samantha Gómez y va así. Bueno, mi historia comienza así. Para darte un contexto, en donde vivo en estos momentos, antes era una huerta. Había árboles y por ende mi mamá tuvo que contratar maquinaria para arrancar los árboles desde la raíz. Yeah. Cuando comenzaron a sacarlos, salieron muchos huesos humanos y entre esos huesos, un cráneo de bebé. Bueno, pues en mi casa siempre han pasado cosas paranormales. Y un día, mi mamá, que tiene un sexto sentido, ya que puede ver y escuchar a los muertos. En ese entonces, lo que se encontraba en esta casa era un niño, muy lindo, parecía un ángel, como de 4 años. En mi casa hay un pasillo que da a todas las habitaciones, y es un pasillo muy aterrador y oscuro. De vez en cuando mis hermanos dejaban juguetes ahí. Se escuchaba como ese pequeño jugaba con ellos. Lo raro es que siempre era ese pasillo. Un día, yo me peleé con mi mamá y me fui enojada a mi cuarto. Ya eran las 12 de la noche. Yo no quería hablar con ella. Cuando mi mamá fue a ver cómo estaba, insistió en que me fuera a dormir con ella. Le decía, Samantha, Samantha. Y ella trataba de no hacerle caso. Decía, Samantha, ven a dormir conmigo. Y ella le contestaba que no y que no. Ella insistió tanto hasta que se enojó como nunca antes la había visto. Así que yo le hice caso. Al siguiente día me dijo,
el niño estaba acostado contigo y tenía la intención de hacerte daño. Yo no volví a dormir ahí y ese niño sigue ahí. Qué loco, ¿no? ¡Qué miedo! También, ¿cómo es esto? O sea, como en el principio de la historia es al arrancar de los árboles, ¿no? Donde estaban los huesos y un cráneo de un niño. Claro. A veces, yo pienso a veces que todas estas historias paranormales nos pasan porque usamos cementerios en lugar de usar los árboles. Eso es lo que usaban todo mundo. O sea, nos convertían sabían que nuestro cuerpo no nos lo íbamos a llevar a la otra vida y nos dejaban esa materia para abonar a la naturaleza. Así lo hacen los lamas. Así lo hacen, sí, hay diferentes tradiciones que siguen más o menos esa bueno, pues sí, tradición. Hay una tradición brutal, pero me parece que es efectiva. Cuando una persona muere, en el Tíbet, así lo hacían antes, los metían en un saco hecho de tejido orgánico, el cuerpo, y con unos, digamos, bates, pero es como unos palos, golpeaban el cuerpo para triturar los huesos, y después de que trituraban el cuerpo, se lo llevaban al bosque y cerca de un árbol grande dejaban el cuerpo para que llegaran los animales, se comieran el cuerpo y los huesos y toda la materia que quedara alimentara a ese árbol. Sí, claro. Y después, cuando querías hablar con tu amigo o amiga que había fallecido, ibas a ese bosque, a ese árbol. Claro. Es muy interesante, la verdad, es muy, muy padre. Sí, o sea, además, si nos basamos en cuestiones como el cómo funciona la biología de las cosas, o sea, pues tu materia se queda en esos árboles. La realidad es que tu materia se queda en esos árboles. Y ahora, como nosotros vemos estas necrópolis de los cementerios, pues ahí no hay a dónde trascender, no hay a dónde fluir esta materia, ¿no? Y a veces surgen estas historias, ¿no? Pues Mira, que no lograron. Así como a esta chica Samantha, que después de que arrancaron los árboles encontraron los huesos y el cráneo y tal. Pausa, así. Un paréntesis muy grande. Me preguntan que por qué me pasan tantas cosas, que si yo los atraigo y tal. Son dos cosas. Uno, porque lo busco. Claro. Porque me gusta. Y la segunda es, sí, hasta cierta forma lo atraigo, lo que te contaba, ¿no? Que es así como, hay como una ironía en la vida de lo que tú vas viviendo y que de repente te lleva y enlaza con ciertas cosas. Cuando yo estaba viviendo aquí en Mérida y después de terminar la prepa, me fui a la Ciudad de México para estudiar la carrera de cinematografía. Cuando entré a la escuela, para estudiar, me vine a vivir a México, me fui a vivir a la Ciudad de México con mi papá. La verdad es que mi papá y yo, pues, habíamos como tenido una relación muy difícil, digamos, no mala, o sea, porque es una muy buena persona, pero, pues, en realidad él, como se separó de la familia, pues yo lo veía como una vez cada vez que era mi cumpleaños, de repente. Entonces, fue llegar e irme a vivir con una persona que casi no conocía. Claro. Pero él trabajaba en algo referente al cine y como, pues, yo iba a estudiar cine, le rentó el departamento a un director de cine famoso. No voy a decir su nombre porque, bueno, claro, de repente hay como problemitas con eso, ¿no? Nos fuimos a un departamento y resulta que ese departamento estaba en la avenida del Imán, que la gente que vive en la Ciudad de México va a saber exactamente cuál es, muy cerca de la UNAM. Uh-huh. Literalmente, la unidad habitacional donde yo vivía estaba al lado de Mausoleos del Ángel. Uh-huh. Mausoleos del Ángel es un cementerio, digamos, pero no es un cementerio así de las criptas, ¿no? Sino es donde llevas a tus seres queridos que murieron, los incineran y los dejan en urnas. Claro. Son como como cajitas en la pared, ¿no? Y ahí los dejan todos. Uh-huh. Y pues obviamente hay, no sé, miles de personas ahí, ¿no? O sea, o los restos de miles de personas. Supongo que no es exactamente los restos de las personas, sino la energía de las personas uh-huh. que van, ¿no? El dolor y muchas cosas. Yo llegué a vivir ahí. De verdad que no tenía ninguna como idea de que pudiera pasar algo, ni miedo, ni nada. Y un día mi papá, que es una persona que era totalmente escéptica de todo esto, cambió su forma de ver la vida en esos departamentos. Teníamos 2 habitaciones y me acuerdo que como nos acabamos de ir a vivir juntos así, pues 2 hombres, casi como amigos, decidimos en lugar de comprar vajilla de cerámica, compramos vajilla de plástico. Uh-huh. Así como que eran 2 platos, 2 tenedores, 2 cucharas, o sea, solamente para 2 hombres. Claro.
Y entonces, pues lavamos los platos en la noche y nos íbamos a dormir, cada quien en su habitación. Un día, me acuerdo que era un sábado en la noche, habíamos cenado, lavamos los platos, los dejamos ahí en la cocina para que se secaran y nos fuimos a dormir. Muy temprano en la mañana se escuchó un ruido muy fuerte en el departamento. Entonces yo salí de mi habitación porque escuché el ruido, pensé que mi papá se había caído o algo había pasado. Y en el pasillo volteó a ver y estaba mi papá también asomado desde su cuarto. Me dijo, ¿escuchaste eso? Y le dije, sí. Entonces salimos así como que los dos a ver qué había pasado. Y en la barra de la cocina, no donde se secan los platos, sino como enfrentito, en la barra de la cocina, estaba uno de estos platos de color rojo, de plástico, como cuando giras una moneda. Ajá, gira. Estaba girando el plato. Y poco a poco, cuando llegamos, el plato estaba girando y empezaba todavía a hacer el así. Y de repente quedó inmóvil y nos volteamos a ver. Ok, cada quien a su cuarto. Y nos metimos corriendo. Claro. Esa fue la primera cosa que ocurrió en ese departamento. Luego otro día estábamos cenando y había puesto mi papá una pantalla que estábamos nosotros en el tercer o cuarto piso, no recuerdo, tercer o cuarto piso. Pero teníamos como unas ventanas muy grandes. Entonces estábamos viendo la televisión que estaba al lado de las ventanas mientras comíamos. Estábamos cenando viendo pues un programa, ¿no? Algo estábamos viendo. Y de repente yo pensé que alguien se había caído. Es que pasó algo como blanco por la ventana, así. Uh-huh. Pero aparte no cayó rápido, sino como que cayó lento. Como si fuera una sábana. Claro. Y yo lo vi, porque era muy obvio en la noche, o sea, algo blanco. Claro. Y me quedé así como que, ¿qué onda, no? Y él me volteó a ver, porque nos quedamos en silencio y me dijo, ¿viste que alguien se cayó? Y le dije, sí. Y en ese momento pensamos que era una persona. Corrimos y nos asomamos y no había absolutamente nada. Y a lo mejor son como pequeñas cositas, pero yo la explicación que le doy era por el hecho de que, platicando con los vecinos que contaban historias similares, era por estar al lado de Mausoleos del Ángel. Entonces, ese tipo de cosillas, como la energía de la gente, disparaba como ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor veías como una sábana o un plato. Que esto que dices de la energía de la gente que va, era para las culturas, las culturas primigenias, era muy importante los ancestros, era muy importante los lugares. Sí, por supuesto. O sea, ponte a pensar que cuando la humanidad era nómada, aún existían lugares de culto donde la gente no podía volver a viajar. O sea, ya sabía ahí que ya no iba a volver a viajar en ese siguiente año que seguía, y ahí se quedaba para morir, para despedirse de sus familiares. Y estas culturas les rendían culto a esos lugares donde la gente se iba quedando, ¿no? En el viaje continuo de la migración constante. Entonces, pues debe de pasar algo similar con Mausoleos del Ángel, ¿no? Así es. O sea, está ahí las cenizas, que son la materia que combina, ¿no? este mundo con el otro. Y además está esta energía de la gente que va a expresar su dolor, que va a expresar su duelo, o su esperanza, o su fe. Y eso alimenta esa materia, esa energía. O al lugar. Claro. O sea, condensa el lugar, ¿no? Sí, pues debe ser, o sea, quizá algún tipo de energía que desconocemos, que es básicamente lo que nosotros reconocemos como vida, que se está conjuntando en un solo lugar, más las energías, como dices, de las personas y tal. Y es como un punto, por decirlo así, energético. Claro. Hablando desde la ignorancia, ¿no? Y pensando, o sea, digo, también porque como no entendemos lo que es, ¿no? Pero pensando que fuera imagínate que es un barril de algo apestoso, ¿no? Y entonces estás ahí con esta materia y se va acumulando la peste, se va acumulando y llega un punto en el que se sale, ¿no? O sea, que es imposible contener en un solo lugar ese olor, esa peste, y empieza a salirse al punto que la gente se acostumbra al olor. Entonces, más o menos esos lugares deben tener, en cuanto a energía, en cuanto a forma de sentir y de expresar, deben de tener este tipo de cosas. O sea, pasa que se permea hacia los lados del lugar, porque pues es tanta la energía que se acumula ciertos días, ¿no? Que no sabes. Vamos a leer ahorita la historia de Alejandra Lugo. Esta fotografía fue hace años. La chica que sale soy yo, y te cuento el contexto.
Fue un día por la noche. Estábamos mi hermano menor y yo tomándonos fotos solos en el cuarto donde dormíamos. Estábamos solos porque toda la familia estaba en casa de una tía porque recién había fallecido mi bisabuelita. Ya hasta el día siguiente yo me percaté que aparecía un fantasma, pero nadie me creía. Pensaban que habían sido tíos de Estados Unidos que habían ido por lo mismo, por la muerte de mi abuelita. Y mi mamá preguntaba y nadie había ido a mi casa en el transcurso de ese tiempo. Además, que nadie en la familia tiene esa altura. Si te fijas, está a pocos centímetros de llegar a lo alto del marco de la puerta. Y obviamente, pues sí es de gran altura. Tenía otra fotografía tomada segundos antes donde no sale ninguna figura. Esa foto se me perdió. Y en la foto podemos ver a pues nuestra amiga Alejandra tomándose una foto de cotorreo, como muy viendo, y en uno de los marcos de la puerta, en efecto, aparece un rostro que está vestido con una guayabera blanca de botones y tiene una cara como... Honestamente, parece que es una sonrisa, pero parece una calavera. ¿Ah, sí? Sí. O sea, se ve como una sonrisa, pero esa sonrisa le hace ver la forma de los dientes de una calavera. Mira, yo estoy viendo la misma experiencia que la gente que nos esté escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast o en Amazon Music, porque no estoy viendo la fotografía, pero la gente que lo ve en YouTube, pasen a verlo en YouTube o igual sigan a Podcast Paranormal en TikTok, que es Paranormal Podcast, para que puedan ver la fotografía. ¿Estaba padre? Sí. Sí, está impresionante. Sí está. Lo interesante es que, o sea, se nota precisamente la figura, o sea, claramente se nota que alguien movió la cortina. Ah, caray. Para aparecer en la foto es súper, o sea, súper claro que hay algo ahí. ¿Cómo se llama la persona que mandó la foto? Alejandra Lugo. Órale. De estas historias donde, o sea, más bien de estas cuestiones donde en la fotografía se percibe nosotros que nos dedicamos a eso, Ajá. ¿no? Y que hemos estudiado el cómo en realidad la imagen se atrapa en la foto. Uh-huh. Es impresionante el ver cómo de diferentes, o sea, ha pasado de medios, o sea, ha pasado desde la cinta química, ¿no? Del daguerrotipo, que era una pieza de cobre, ajá, a la cinta celuloide, y siguen apareciendo estas imágenes, estas entidades. O sea, eso tiene que ver con la luz, no tiene que ver con la química. Eso es lo que me parece sorprendente. Exacto. Es como un fenómeno físico realmente que tiene que ver con la iluminación, la luz y tal. Y al mismo tiempo, en la cinta magnética, los audios, ¿no? Las psicofonías. Claro. Pero o sea, lo interesante es cómo hemos cambiado tecnológicamente de medio y seguimos captando estas historias y seguimos teniendo estas anécdotas independientemente del medio, ¿no? Es súper, súper, súper interesante. Oye, a ver. Vamos a pasar, mira. Esta historia viene desde Tabasco, de Beatriz, y va así. Esta historia me pasó aproximadamente hace 3 meses, ¿ok? Soy estudiante de enfermería y estaba dando mi práctica en una clínica aquí en el municipio de Huamanguilo. Perdón, pero es que no sé pronunciar bien. Se escribe, es Huimanguilo. Huimanguilo, ándale, en Tabasco. Siempre me tocaba entrar a las 8 de la noche y salir a las 8 de la mañana, como en cualquier turno de guardia de un hospital. Ese día recuerdo que no había pacientes y yo y la jefa de enfermera nos fuimos a dormir en uno de los cuartos de abajo. Cabe recalcar que la clínica es de 2 pisos. Recuerdo que esa noche era una noche lluviosa. Me recosté sobre el camastro pequeño donde solamente entraba una persona. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Recuerdo que quedé dormida, cuando de repente me levanto y no podía moverme. Podía ver, pero no podía moverme. Recuerdo solo escuchar el ruido de la lluvia y sentir la presencia del lado derecho de mi brazo. Era algo oscuro, no podía ver hacia ese lado. Solo alcanzaba a ver con la vista periférica. Ese algo me apretaba el brazo y sentía un gran peso sobre mi brazo. La verdad pensé que solo había sido una pesadilla. Decidí volver a dormir. Amaneció y salí de la clínica y al salir y al llegar a mi casa sentí un ardor en mi brazo. Me ardía tanto que decidí mirar y eran rasguños grandes pero no tan delgaditos.
Fue así que supe que no había sido una pesadilla, había sido real. No sé qué pudo haber sido. Conté mi historia y las enfermeras me dijeron que siempre en la clínica escuchaban ruidos. Pero bueno, nunca nadie me supo decirme qué fue lo que pasaba. Saludos y pues adjunto la evidencia. Ah, ¿mandó evidencia? Mandó una foto de los rasguños. ¿De los rasguños? Sí. ¿Qué tal? Mira, para la gente que solamente está escuchando nuestro audio y que va a pasar a ver la fotografía en nuestras otras redes, te puedo describir que los rasguños son paralelos al orden del brazo. O sea, vienen desde el hombro hacia el codo. La arañaron desde el hombro. Y son 4 dedos. Ok, humanos. Es que exactamente es bueno, eso. La disposición de los dedos sí pudiera pertenecer a cualquier primate, pero por la disposición de los dedos, la distancia entre un rasguño y el otro. Pero pues no se nota más que eso, solamente los rasguños. Parecen como cuando te araña tu gato, pero tu gato te araña y solamente puede arañarte a una distancia. O sea, el pedacito siempre son cortadas muy, muy cercanas. En este caso son mucho más distantes. Wow. Pero sí parecen arañadas como de gato, como de... Oye, qué buena onda, ¿eh? Digo, qué feo, ¿no? Vivirlo eso. Pero dice que pasan muchísimo en los hospitales, ¿no? O sea, que hay muchas experiencias así. Siempre o sea, bueno, nosotros, digo, aquí en Yucatán tenemos una anécdota de hospitales que le dicen la planchada, que es una señora grande, enfermera, vestida de enfermera, que cuando la gente tiene crisis hospitalarias, y están parientes pues en vísperas de fallecer o en algún tipo de terapia intensiva, que se aparece para dar consuelo a los que esperan. ¿De verdad? Sí. Incluso nosotros conocemos a amigos personales. Bueno, Alfredo Pascual me ha contado una historia. El día que operaron a su padre del corazón, se le apareció para decirle que todo iba a salir bien. Pero él pensaba que era una enfermera. Él vio una señora que era una enfermera, claro. Y después se fue percatando que esta señora usaba un uniforme distinto y que pues no había realmente un motivo porque hubiera una enfermera donde él estaba. Y luego ya nadie sabía quién era esa enfermera. Y además es una aparición, o sea, yo creo que lo que siempre es común en las apariciones es que en un momento las vemos y en otro momento dejamos de percibirlas, ¿no? Como que es algo de un segundo para otro. Entonces, cumple con esos requisitos. Los hospitales cumplen de lo que habíamos platicado con lo del mausoleo. O sea, cumplen con esta condición, ¿no? O sea, cumplen con que la gente va y deja su dolor, su pena, su esperanza, su energía de alguna manera, y además está la materia donde ahí pasan las cosas, ¿no? Ahí están formalmente las enfermedades, las personas que fallecen. Mira, ahorita que comentas esto de los hospitales, en un podcast pasado estuvo Kinmaya, que es un amigo mío, y él lo vi hace como 3 días, más o menos, y le dije, oye, ¿sabes qué? Me dejaron muchos comentarios donde yo, lamentablemente, interrumpí muchas de las historias que tú estabas diciendo, es cierto, y de hecho corté muchas de las historias que él contó porque no llegaban a algo. Entonces, yo pensando en que el podcast tenía que durar menos de 40 minutos, pues lo cortaba, ya sabes. Pero me pusieron muchos comentarios diciendo, oye, tenía muchas historias padrísimas, o sea, debiste haber dejado que continuara. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes que volver. Y vamos a centrarnos únicamente en las historias que tienes de tu familia, de los hospitales y tal. Y está como conjuntando nuevas historias. Va a regresar hoy, que no tiene nada que ver con los hospitales, pero me mandó un mensaje y este mensaje, de hecho lo tengo aquí en mi teléfono, dice, soy un fantasma. Y el mensaje dice así, una persona, que no voy a decir su nombre, le mandó un inbox a Instagram y le dice, hola, hace poco te vi en un podcast, me recordaste mucho a mi amigo que falleció hace ya un tiempo. Su voz era idéntica, sus expresiones iguales, su color de piel. Era creyente en cosas paranormales. El corte de cabello y hasta el tinte de cabello era el mismo. Recuerdo que él deseaba en ser un gran cantante. Me sacaste unas cuantas lágrimas en cuanto te vi. Vas a llegar a ser muy grande. Wow. Te deseo mucho éxito. Qué padre, ¿no? No, claro. Y viene mucho a colación de que yo no es que no
pueda tener, decirte que creer o no creer en que viví antes en este mundo o que voy a vivir después de esta vida que pase. Pero, por ejemplo, o sea, con solamente pensar en la estadística, ¿no? Nuestra genética tendría que tener límites. Así es. O sea, solamente basarla en la estadística, somos tantos que es, por obvias razones, necesario que nuestra genética se repita. Claro, así alguna vez. Entonces, por supuesto, o sea, pensándolo, ¿no? En la genética, o sea, en algo tan simple, tan sencillo, tan científico como la genética, correspondería con la estadística que nos repitamos en alguna vez de la existencia. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, por supuesto que puede volver a pasar que estas moléculas y estas neuronas se junten otra vez para participar de esta fiesta que es la vida, ¿no? Yo estoy convencido. Hay bueno, se cuentan muchas, es que no son religiones, pero son creencias como tal, y hay muchas historias súper interesantes al respecto que tienen que ver con la vida después de la vida, que dicen que cuando uno muere, hay algo, de hecho hay una empresa en Estados Unidos que se dedica al estudio con dinero del gobierno y tal, y dicen ellos que hay algo que se le denomina como el banco de información. Todos los seres humanos estamos conectados a ese banco de información, pero como no sabemos que estamos conectados a ese banco de información, no extraemos tantas memorias de ese banco de información. Han escuchado seguramente de personas que sufren un accidente y despiertan hablando otro idioma. Y que dice, pues no sé, un doctor, es que lo escuchó y el cerebro, que es tan potente, arma el idioma. No puede ser así. Entonces la cuestión está en que en realidad todos los seres humanos podemos hablar todos los idiomas que existen, existieron o existirán. ¿Qué pasa? Porque estamos conectados a ese banco de información. Estas personas al pasar por ese accidente se desconectan, y cuando se conectan en otra parte, y por eso pueden hablar otro idioma. Pero ese banco de información funciona de la siguiente manera. Cuando tú mueres, accedes al banco de información todas las vidas que has vivido. Y entonces tú, o sea, tu esencia, no tu cuerpo físico, tu esencia, quien eres tú realmente, decide en qué momento regresar a la Tierra, lo que sería la vida nueva, pero tú escoges tus armas. ¿A qué vida quieres llegar? O sea, en la vida pasada fui tacaño, tuve mucho dinero, pero me porté muy mal con las personas que trabajaban conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, y sufrí por eso. Un poco de lo del budismo es el depurar el sufrimiento de nuestras vidas. Exactamente, porque a lo mejor tú crees que eres muy feliz tratando mal a las personas y recabando mucho dinero, pero cuando mueras te vas a dar cuenta de que no valía nada, porque muerto no te llevas la camiseta Gucci, ni el coche Ferrari, ni nada de eso. Entonces, ya muerto dices, güey, o sea, eso no era lo que yo quería. No disfruté la vida. Debe ser horrible. Exacto. Es que yo pienso esto. O sea, debe ser horrible para alguien tacaño morir y darse cuenta de que todo en lo que se esforzó en la vida no se lo puede llevar a la otra. Y pequeñas cosas, como por ejemplo, de repente estás y conoces a una persona y dices, tengo tantas ganas de hablar con esa persona, me gusta muchísimo, quiero acercarme, invitarla a salir, y no lo haces. Y lo dejas pasar. Y luego conoces a otra persona y lo mismo, una y otra vez. Imagínate cuando mueras y digas, era tan sencillo acercarme y decirle. Claro. Posiblemente me iba a decir que no, pero como no me acerqué, ya lo tenía, ¿no? Entonces no viví la vida como debía haberla vivido. Y cometí muchos errores. Con cuestiones como cómo traté a las personas, a mi familia, qué hice, qué no hice, a qué me atreví, a qué no me atreví. Y entonces mueres y accedes a todas esas memorias de tu vida vivida, vidas pasadas y las vidas de otras personas. Y entonces tú decides como conciencia, tu ser real, regresar, pero seleccionas una vida llena de problemas basados en las cosas que viviste que no superaste, para entonces tener la fuerza de superarlas. Ese es el asunto. Si tú recordaras todas tus vidas pasadas, sería muy fácil pasar esos problemas. Por supuesto. El juego está en que no sepas. Y entonces, cada vez que se te presenta un problema, piénsalo. Ese problema tú lo seleccionaste. Pero tú lo pusiste frente a ti para aprender de eso. Pásalo. O sea, digo,
yo no he vivido mucho tiempo como para decirte que no está padre o que está terrible, porque no es cierto. O sea, hay momentos terribles y hay momentos padrísimos, pero en general está padre. O sea, yo en cualquier momento elijo vivir, ¿no? Que cualquier otra opción. Entonces, me doy cuenta, ¿no? De que después de esto y darme cuenta de que todavía puedo volver o que todavía puedo regresar y que también voy a tener que enfrentar otra vez, o sea, ya con la conciencia de que voy a tener que volver a enfrentar otra vez el dolor, que voy a tener que volver a enfrentar el sufrimiento, que voy a tener que volver a enfrentar la culpa, ¿no? Y el miedo, pues debe de ser que preparamos muy bien estas vidas que estamos viviendo, ¿no? Claro. Porque luego nos toca darnos cuenta, después de que superamos la adversidad, de lo bien preparados que estábamos, ¿no? Para eso. Esta historia es de Erika Hernández. Yo tuve una novia que se llamaba así. ¿Tuviste una novia que se llamaba como... O sea, siempre que oigo un nombre, siempre me dices, tuve una novia. Nah, como 4 tuve. Dice, hola. Ericas. 4 Ericas. Hola, antes que nada, me encanta tu contenido. Y entre comentarios encontré tu correo. Tengo muchas historias, pero de verdad que esta es la que más sorprende cuando la cuento. Una noche estaba dormida tranquilamente cuando entre sueños logré percibir cómo me estaban acariciando el cabello, lo cual me despertó. Yo siempre duermo del lado derecho viendo hacia la pared. Entonces, de reojo, miré hacia la izquierda y percibí una silueta de una mujer totalmente negra, a pesar de que duermo con una pequeña lámpara que logra iluminar toda mi habitación. No se veía nada más que la silueta. Ojo, en mi casa solo vivo con mi hermano. Cada quien tiene su habitación y yo siempre le pongo seguro a mi puerta antes de dormir. No hay manera de que alguien entre a mi habitación y bueno, para terminar, la verdad es que no sentí temor aquella noche. Solo así sin más me quedé dormida de nuevo. Como te digo, es una breve historia, espero te guste y si haces recopilación de historias de seguidores, ojalá puedas contar esta. Saludos. Erika, yo escogí esta historia porque además de ser muy breve y pues bueno, solamente vio una persona, hay muchas historias que me mandaron de personas que despiertan que no tienen parálisis del sueño o que se iban a ir a dormir antes de dormir y vieron personas o siluetas que estaban paradas al lado de su habitación. Sombras, como sombras. sombra. Yo pensaría que son fantasmas. Pienso de esta manera, ¿no? Digo, no es porque querer darle una explicación científica a todo, es nada más que me viene a la memoria que estas cosas realmente funcionan en la ciencia. En los agujeros negros, lo que los hace negros en realidad es que no dejan escapar la luz. Sí, es un espacio sin luz. Exacto. Entonces, si tú tuvieras un traspaso, ¿no? de una realidad a otra. Ajá, de una frecuencia a otra. Por explicarlo, la realidad como que somos una frecuencia que podemos percibir y otra realidad será una frecuencia que no podemos percibir a otra, y estas ausencias de luz, o sea, esta oscuridad puede ser porque esto es lo que está pasando, como lo que ocurre en los agujeros negros, ¿no? Por eso son presencias negras. Por eso siempre son estas presencias carentes de luz, porque literalmente son ausencia de luz. Exactamente, están ahí tratando pues están conteniendo toda la luz del espacio, ¿no? Lo que se puede ser. Pues más bien están son materia oscura. Lo contrario, ¿no? De la luz. Que podemos pensar que es algo malo, pero bueno. Exacto, no sabemos, exacto. No sabemos. No sabemos qué hay en los hoyos negros. ¿Por qué vamos a tenerle miedo a lo que hay en los hoyos negros? Después de los agujeros negros, porque no lo sabemos qué hay. No sabemos qué son esas presencias. Sí, claro, o sea, se ven terroríficas, juzgarlas, pero no las puedes juzgar por exacto, eso. Exacto. Es como... Algún día sabremos qué es. Ándale. Mira. Es como decir, es que me da miedo porque se llama Felipe. ¿No? O sea, no. O Fepo para los cuates. Ándale, ¿me entiendes? O sea, no. Mira, te voy a contar esta, que es de Francisco Silva Martínez. Él ya había mandado previamente, en el capítulo anterior mandó una historia que fue muy buena. Ok. Y en un punto de la historia me dijo algo de unas brujas. Y me dijo, quizá algún día te lo cuente. Y era muy buena su historia. Y le dije, no, hombre, cuéntamela. No la he leído, es la primera vez que la voy a leer. Así que está. Él es dice, me pide la historia de la bruja aquí en Ecuador. Ahí está. Francisco Silva Martínez. En mi pueblo
Siempre se habla que es una tierra de brujas y que son poderosas porque son las que vuelan y cualquiera que vive aquí te va a dar razón de aquello. Y que sabemos cuál es esa persona. Para entrar en contexto, desde muy pequeño visitaba la casa de mi tía, quien tenía un sembradío de café en un jardín pequeño que estaba ubicado en la parte alta de un talud que se encuentra junto a la casa de ella. En ese sitio, como era más alto que las demás casas, era posible ver siempre a los vecinos y sus patios traseros. Mis primas mayores siempre decían, la vieja al lado es bruja. Y un día pude constatar algo extraño hasta ese momento. La señora que vivía a continuación de la casa de mi tía tenía una ventana que daba al patio desde un cuarto que al parecer era su recámara, en donde solía sacar un pequeño muñeco de trapo con el rostro de plástico. Hasta aquí nada malo. El muñeco era de color rojo, pero en la mañana su rostro era muy pálido, casi blanco, pero al llegar más temprano el sol y que la luz del mismo dé sobre él, su rostro se tornaba rosa, como un bebé que tiene calor en los cachetes y se ponen coloraditos. El caso era similar con el muñeco. Primer indicio. Eso pasó cuando yo tenía 7 o quizá 8 años. Ya mucho más joven, recuerdo que mi mamá empezó a enfermarse de una manera extraña, ya que le daba náuseas y no podía comer, sin tener ningún diagnóstico veraz de los médicos. Y cada noche escuchábamos en el techo de nuestra casa que alguien andaba y con unas garras grandes trataban de levantar las hojas de lámina, porque pobres. Hasta que un día, mi papá, cansado de tanta molestia, armado de valor, se levantó de la cama para saber qué era. Y yo, como muchacho curioso, y hecho el valiente porque estaba en la adolescencia, además de la fuerza de carácter que tenía mi papá, salí con él y subimos al techo para saber qué era. Nos dimos cuenta que estaba una ave negra muy grande, de 1,5 metros, que daba vueltas sobre el techo, específicamente sobre la habitación de mis padres. Lo que mi papá hizo fue gritar e insultar con malas palabras, y haciendo que ese ave chille de una manera espantosa, sin tener referencia alguna de algún otro animal que haga el mismo sonido, y se fue volando lejos. Para resumir, mi mamá visitó un curandero que le hizo unas limpias, la curó y le dijo que lo que habíamos visto era una bruja, y era la que le estaba haciendo un trabajo. Por eso, todos esos problemas de salud. Hasta le dio el nombre de la mujer, el cual me reservo, ya que dicen que el momento que revelas el nombre de la persona, la bruja te ataca y te hace daño. Bueno, como Voldemort. Tal vez una superstición, exactamente. Huigra, tierra de brujas voladoras, a las que cuando saben que pasan volando, se coloca en el piso una tijera de metal abierta en forma de cruz, ya lo había escuchado, lo que provoca de manera inmediata la caída y permite identificar a la mujer. Es todo en cuanto puedo contarte, y gracias por divertirme en las noches cuando conduzco mi coche. Saludos desde Ecuador. Yo siempre tengo mis reservas con los temas de las brujas, porque pues la influencia de las religiones las ha demonizado, ¿no? Y a veces estas magias que tienen las mujeres ancestrales pasan a ser como, pues esto, ¿no? Se ven malévolas, o sea, malignas o, no sé, o repudiadas. Y a veces es, pues, el desconocimiento, porque, pues, durante todas las eras tenemos evidencia de que las sacerdotisas de que los oráculos siempre son mujeres y de que siempre tienen un poder especial, ¿no? Las mujeres tienen un poder especial. Claro. Entonces, pero además yo comprendo que una mujer con poderes se torne contra la sociedad, ¿no? Porque además somos una sociedad que además reprime. No, pero claro, o sea, pueden haber brujas buenas y evidentemente malas, que son las que obviamente se convierten en historias, porque pasan cosas como la que le pasó a Francisco, ¿no? O sea, pues querían matar a su mamá. Claro. Entonces se vuelve una historia importante. Claro. No quiere decir que las brujas sean malas, como comentas, sino simplemente que esas historias son en base a brujas malas. Que además tiene que ver también con siempre todas estas maldiciones por las que la gente pasa, que es un padecimiento que se puede reflejar en la salud de las personas, tienen que ver con un castigo de las acciones de la persona. Incluso en el relato menciona que la curaron. Ajá. Entonces, quizás también ella tenía que pasar por ese proceso de curación. No sabemos realmente cuáles eran las causas de esta historia, ¿no?
Entonces a veces igual justificamos nuestras propias acciones por lo que propiamente nos pasa como consecuencia. Y creemos que es malo, pero claro, igual y no lo ¿cómo era. lo sabes? Claro que a lo mejor necesitabas tener este acercamiento, a lo mejor incluso te pusieron en esta situación para enfrentar alguna culpa, Es cierto eso. Sí, es ¿verdad? cierto, es cierto. Bueno, ¿qué historia tenemos a continuación? Mira, tengo una última historia. Me gustó esta cortita, está padre. Y a la gente le va a gustar. Nos las manda Beth Lynn. Uh-huh. Dice, hola, soy muy fan tuya y me he escuchado todos tus podcasts. Muy bien. Tengo una historia que me pasó a mí, pero no la recuerdo muy bien. Sin embargo, mi mamá me contó lo que pasó. Justo cuando nos mudamos de mi casa, mi papá trajo consigo una almohada que encontró en el transporte público. Uy, desde ahí ya está. Donde él era oficial, empezando así yo a tener pesadillas. Cuenta mi mamá que empecé a decir, mami, el payaso me quiere matar. El payaso tiene un cuchillo, me quiere matar. En un principio pensaron que era una simple pesadilla que fue causada por la almohada, ya que pensamos que algunas cosas agarramos por ahí. Sí, es que a los objetos se le pegan esencias, ¿no? Es como la idea. De hecho es lo que dice. Dice, las personas pueden maldecir las cosas cayendo a ti mala suerte. Justo lo que decías. Sin embargo, aun cuando fue tirada, la seguía viendo. O sea, agarraron la almohada y como ella tenía pesadillas, la tiraron a la basura. Dice, como ella seguía viendo al... Pero ya había hecho conexión con ella, ¿no? Sí, y como ella seguía viendo al payaso, pensaron que era algo de la casa. Y después empecé a ver la almohada en otras partes, como en la casa de mi abuela, en la parte de unos arbolitos. Y todo llegó al límite cuando una noche se despertaron por mis gritos. Y al ir a mi cuarto, me encontraron con medio cuerpo fuera de la cama y yo agarrándome de las sábanas aterrada. Fue entonces que se tomaron las cosas en serio y me llevaron a un lugar donde me hicieron un secreto. Y desde ahí dejé de verlo. Claro, una curación. O sea, tu papá llevó una almohada que encontró en el transporte público a tu casa y tú tomaste la almohada para dormir y empezaste a tener pesadillas de un payaso que te quería matar. Tira la almohada a la basura. Sigues con las pesadillas. Ves al payaso y a la almohada en diferentes lugares despierta, no en sueños, estando muy chica. Y un día que estás gritando, entran a tu cuarto. Medio cuerpo fuera de la cama y estás aferrada a las sábanas como si alguien te estuviera jalando y estás gritando por tu vida. ¿Qué onda con esa almohada? Pues justo es lo que mencionan la gente maldice los objetos o hay estos objetos a los que se le pegan ciertas energías. Yo creo que también quisieron deshacerse de esta maldición. Sí, por dejándola en el transporte público. Claro, no es un lugar donde dejas una almohada. Claro, por supuesto. Y parte del ritual de abandonar la maldición es hacer eso, es pasársela a otra persona, porque muchas de esas entidades no tienen llenadera, no tienen límite. Sí, no los puedes eliminar. Claro. Se lo tienes que pasar a otra persona. Sí, tiene que ser la energía de otra persona la que consuma. Como en la película de It Follows. Claro. Para que te deje de seguir a ti, tienes que hacer que siga otra persona aunque muera. Pero te deja de seguir a ti cuando le echas la maldición a otra persona. Buenísima esa película, por favor, véanla. It Follows. Y sí, o sea, y también pues cae en cuenta, o sea, describe que su papá era el operador del camión, entonces pues me encuentro un objeto tirado en mi vehículo. Qué duro, ¿no? Que te lleves, o sea, digo, yo sé que a lo mejor en ese momento te pareció así como que mira una almohada. Claro, la lavo y una almohada, madre, ¿no? Claro, por supuesto, pero qué peligroso. Tampoco está, digo, nosotros todo el tiempo, pienso de esta manera, todo el tiempo nos encontramos monedas en la calle. Sí. No puede ser posible que todas las monedas estén malditas. No, mira, pero ¿sabes qué? Sí hay muchas personas psíquicos. El gobierno de Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría pusieron dinero en programas que estoy seguro que continúan, donde a personas hacían pruebas con ellas y el poder más importante y fuerte que descubrieron de los psíquicos, tomar un objeto, incluso no perteneciente a una persona. O sea, tomar un objeto
saber de dónde proviene el objeto o Claro. qué tiene escrito el objeto. Visión remota se Visión llama. remota, exactamente. O sea, tomaban un objeto y lo que decían es como que cada objeto está conectado a todo, como nosotros estamos conectados por cada átomo y tal, pero las personas o las ideas que tienen que ver con ese objeto impregnan al objeto. Entonces Claro. tú puedes tomar el objeto y saber a quién perteneció, qué pensaba, qué decía, qué hacía. Y entonces puedes descubrir tantas cosas desde un objeto. Y me parece muy interesante el hecho de que yo creo exactamente lo que tú dices. O sea, la teoría que tú lanzas de que una persona fue a dejar la almohada porque la almohada estaba maldita. Claro. O de alguna manera O la algo maldición en la eso. pusieron en la almohada y la dejaron ahí porque sabían que no la podían tirar a la basura porque la maldición la tendrían ellos todavía, sino que la dejaron con la esperanza de que alguien tomara la almohada y se llevara esa maldición, Claro. que un niño o una niña lo representa como un payaso, ¿no? Claro, y además todas estas entidades negativas que tienen que ver con el miedo se manifiestan en función de los miedos propios del individuo. Quizás esta niña lo que expresaba era miedo por los payasos y Por encuentra, supuesto. y ese es el alimento de estas entidades, ¿no? Muy parecido a lo que describe Stephen King. Sí, y que de hecho muchas películas se han desarrollado a través de eso y no son historias que simplemente se le ocurrió a alguien, sino que, mira, tan fácil, Monster Inc., que me decían, pero, o sea, pero ¿por qué se alimentan del miedo de los niños? Porque literalmente hay historias de seres, fantasmas, como le quieran decir, o hasta extraterrestres, que dicen que se alimentan del ánima. Y ese ánima se alimenta mucho más fuerte cuando una persona tiene miedo. O sea, tu nivel de ánima aumenta. Entonces, estos seres necesitan que tú acrecentes tu miedo para ellos alimentarse, de ti, de eso que tú produces. Las entidades malignas se alimentan de las emociones malignas. Entonces, tiene para mí todo el sentido, ¿no? De que estas entidades que se manifiestan a través de tus miedos se alimenten de eso mismo, ¿no? Pero es que además tiene sentido. O sea, cuando básicamente así, tú que me estás escuchando, cuando tienes mucho miedo, cierto, ¿no? Que hay un nivel de energía que tú sientes, Claro. que produces, que es muy fuerte. Obviamente una entidad que se alimente de tu energía, pues esa parte va a ser como que muy jugosa para ellos, ¿no? Yo pienso que la luz es el remedio para la oscuridad. El Ujú. conocimiento es la solución contra el miedo. Entonces hay Así que es. aprender también de estas cosas. Claro, para que El- no les tomes miedo, sino más bien curiosidad. Que no La es lo ca- mismo. Dice, bueno, en las historias de Lucas, ¿no? La caída de los Jedi fue porque le tenían miedo a la oscuridad, no querían aprender Así a es. eso. Entonces no caigamos en eso. Exactamente. Oye, Jorge, te agradezco muchísimo. Por favor, antes de que nos vayamos, repítele rápidamente a la gente cómo te puede encontrar en redes sociales. Mira, yo soy como Jorge Manzanilla en Facebook y pues el identificador es que soy el Capitán Factory, está ahí puesto en el paréntesis. Y en Instagram estoy como Jorferman, Jorferman. y pueden entrar a mi Instagram y ver Seguirte ahí. seguirme y ver todo lo que estamos haciendo nosotros. También quiero invitarles a seguir otra página de Instagram que es con gente con la que colaboro, que se llama El Culto Films, Ok. y pueden encontrar cualquier red social que tenga al culto, porque vamos a hacer muchos proyectos con ellos que seguramente les va a interesar, De cine, ¿verdad? sobre todo a tu público, por supuesto, porque vamos a empezar a hacer historias de misterio de las que nos cuentan Y de terror. en audiovisual. Claro, por supuesto, misterio terrorífico. ¿Para qué hacer otro misterio? Eso, muy bien. Si de por sí la vida es terrorífica cuando llegan los recibos de la luz, ¿no? Imagínate en la oscuridad. Pero les van a mandar entonces, los van a seguir en El Culto Films. En El Culto Films. Muy bien. Jorge, te agradezco muchísimo. De todos modos, vamos a poner las redes sociales en YouTube, en Spotify, en todos lados. Por favor, se los recuerdo siempre, pero es muy importante. A los invitados, síganlos en sus redes sociales, entérense de qué están haciendo. Si les gusta lo que hacen, mantengan este seguimiento. Si no les gusta, pues déjenos de seguir, no pasa nada. Pero un like es gratis. Compartir un video, compartir un capítulo de Spotify es totalmente gratuito. Me ayudan muchísimo al podcast.
si le dan like, si comparten, si invitan a sus amigos, a sus familiares o a sus enemigos a que escuchen estas historias, que son historias de gente real, que cuenta historias reales de fenómenos paranormales. Yo soy su amigo Fepo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que mandaron historias. Pido una disculpa para todas aquellas personas que mandaron sus historias y no pudieron salir en este programa. Van a ver, yo creo que una vez al mes, van a haber nuevos capítulos de historias paranormales que envían nuestros seguidores. Y también voy a estar subiendo historias cortitas que manden en TikTok. Jorge, nuevamente te agradezco muchísimo. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, mira, yo quiero agradecerte primero que todo por esta invitación y pues por darnos la oportunidad de conocer a tu público también y hacer la invitación a que estén pendientes de lo que vamos a estar haciendo, sobre todo con el contenido cinematográfico de Yucatán, en el que pues ya sabes que llevamos años pujándole. Sí, claro que sí. Y hay que apoyar. El cine es arte y al arte se le apoya. Vale. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad te agradezco muchísimo. Espero que disfruten mucho este programa. Dejen sus comentarios, compártanlo con sus familiares y amigos. Manden sus historias, sus evidencias al correo paranormal@fepo.mx. Y yo les voy a estar enviando, porque tengo un número limitado de personas, pero les voy a estar enviando el acceso al grupo de Telegram de Podcast Paranormal. Y yo les recuerdo, el Podcast Paranormal se disfruta mucho mejor si lo escuchan en una oscura y terrorífica carretera y no tienen a nadie a quien abrazar. Chao.